¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy con el micrófono abierto, voy a compartir la presentación, pero me parece que está desactivada la Ya, participación de compartir. ya está activada, no te preocupes. Perfecto, gracias. Vamos a ver, si me permiten, 5, está, share, perfecto. ¿Me avisan si se puede ver? Perfecto. Sí, se ve. Perfecto, ya, les agradezco. Voy a hacer la presentación digamos, más o menos en estas partes. Quisiera mostrar cuáles son las maneras, las modalidades de invertir en infraestructura. Después voy a mostrar un estudio que hice de los últimos 10 años de inversión en infraestructura para saber qué problemas aqueja a cada una de estas modalidades de inversión y una serie de propuestas, comparten muchas personas que están en el sector, no es un invento mío, para ver cómo poder paliar esta crisis, porque realmente como sociedad, no voy a decir como Estado, no voy a decir como sector público o sector privado, como sociedad no hemos podido solucionar y hemos dejado que se decante a circunstancias como la que vimos ahora y un reflejo de lo que está pasando en el país, ¿no? Básicamente, en general, los países tienen dos modalidades para generar inversión en infraestructura. Uno es la obra pública tradicional, acá se rige por una ley de contrataciones del Estado, y asociaciones público-privadas, PPPs, y algunas otras denominaciones que tienen por ahí, que también hay una legislación en la que Perú ha sido un referente mundial. De hecho, Proinversión fue galardonada 2 veces como la mejor agencia de inversión del mundo. Y acá en el Perú hemos creado una manera interesante de promover inversión, que es la de obras por impuestos, que también tiene su propia ley. De hecho, estuve en Colombia cuando se aprobó un modelo que copiaba esta norma peruana para promover inversiones en las zonas que habían sido dejadas por el terrorismo, por las guerrillas en todo caso, como una manera de promover unas rápidas inversiones, ¿no? Y Guatemala estuvo analizando esto también para poder ver si lo aplicaba en su país. Básicamente, voy a hablar primero de la obra pública, es donde más se invierte, seguramente el 70% de las inversiones, 80% del país. Perdón, si pudieran cerrar el micrófono, me parece que hay un micrófono. Ya está cerrado. Perfecto, gracias. Hay un ciclo de inversiones que es largo, tedioso, pesado, pero muy lógico. Las inversiones en el país, tanto en APPs como en obra pública, comienzan por inscribirse en un plan multianual de inversiones a nivel municipal, a nivel regional, a nivel Estado, ¿no? Y después, en el caso de la obra pública, se pasa a un sistema Invierte-PE, que es básicamente un perfil técnico-económico con un diseño y presupuesto preliminar. Y aquí arranca uno de los temas que genera mucho ruido. Este es un proyecto, una etapa en la que se hacen unos proyectos sencillos a nivel de perfil, se define lamentablemente la tecnología, pero se contrata por muy poco costo, y la gente lo toma como que ese es el precio. Y cualquier precio adicional, cualquier presupuesto adicional, es un sobrecosto, eso está afectando las finanzas públicas y eso es corrupción. Hay que tener bien claro eso, ¿no? Después toca la elaboración del expediente técnico, lo que hemos construido, hemos hecho expedientes técnicos, sabemos que es ya con estudios más de campo, definiendo más a detalle las cosas, todavía hay voy a mostrar al final para que vean cuánta dispersión hay respecto a los valores originales, pero digamos ya son casi planos para construir. Y después está el tema de la construcción y después la operación de mantenimiento. Ese es el ciclo de un proyecto de obra pública. Se arranca porque después del plan multianual de inversiones, que es básicamente una idea muy gruesa, se consiguen los recursos, el gobierno subnacional o el ministerio consigue financiamiento, recursos, hay unas bases para una licitación, un concurso, una ejecución de estudios, revisiones, aprobaciones, un ciclo que demorar años o algo así, y que genera que haya una viabilidad, es decir, el proyecto es viable socialmente. Es un proyecto, recuerdo que es un perfil técnico-económico, hay un análisis económico-financiero, una rentabilidad social, y dice, perfecto, es viable, este proyecto merece
seguir, digamos. Es, independientemente de la modalidad, hace sentido para el país tener. Después, el mismo gobierno subnacional o el ministerio gestiona recursos en el presupuesto del siguiente año, se generan los recursos, de nuevo hay bases, concursos, hay la revisión de arquitectura, ingeniería, revisiones, aprobaciones, hasta la presupuestación, y se tiene recién el expediente técnico. Eso ya genera también unos 2 años. Después, de nuevo, se gestionan los recursos para la construcción, hay unas bases, hay concursos, viene la etapa de construcción, de valorizaciones, hay una etapa de recepción, es decir, ya está terminada la obra, el gobierno subnacional o gobierno central recibe la obra, y entra una etapa de liquidación, es decir, cuánto te debo a ti como constructor, entramos a discutir si valen los adicionales que tú me has solicitado, valen o no, hay multas, hay liquidaciones por ampliaciones de plazos, etc. Y eso suele durar al menos 6 meses, pero se puede prolongar si hay arbitrajes y cosas de ese tipo, hasta 2 o 3 años. Y recién allí se culmina el proyecto. La lógica es buena, pero tiene un enfoque, y no solo acá, en Latinoamérica, en muchos países, un enfoque en adjudico al menor precio, no al mejor proyecto, no al que me genere la mejor combinación de inversión más costo de operación y mantenimiento, no, es al que me cobre ahorita. Entonces, bueno, y esa licitación se adjudica al que cumple los requisitos el menor costo. Entonces, estamos apostando de una manera mediocre, estamos pagando poco, estamos recibiendo barato, y eso genera que los proyectos tengan una calidad media o baja, y que incluso, al haber pocos estudios con poca profundidad, normalmente haya una dispersión en el precio más alta y haya sobrecosto. El ciclo es largo, por ejemplo en hospitales, un hospital, a ver cuánto nos costó en estudios desde el inicio, trabajando con una minera, más o menos 7 años, todavía no se construye. No se hacen hospitales por eso, pasa un ciclo tedioso, largo y con todos los problemas que pueden ir de idas y vueltas. Ese proyecto por lo menos pasó por 5 ministros, porque tenemos como sociedad la costumbre de que los ministros desde hace más o menos unos 20 años en general tienen unos 9 meses de duración y queremos que gerencien de una manera perfecta e impecable, ¿no? Desviación alta en precios, paralizaciones de obras. De hecho, hay 16.000 millones de soles en obras paralizadas en este momento. Bueno, esa es mentira. Ese es un estándar, pero este número exacto de 16.000 es el último valor que se midió en el 2019. Básicamente un 40 o 50% por deficiencias en los estudios. Y después otro porque no tenían problema de saneamiento, o porque se acabó el financiamiento en los municipios, o porque eran administrados bajo una modalidad en la que el gobierno subnacional, normalmente las municipalidades dicen, mira, yo me voy a ahorrar el IGB de la construcción, yo compro los materiales, yo contrato a los constructores, yo contrato al ingeniero, yo contrato a los maestros, y eso se presta, si no a malos manejos, por lo menos a súper ineficiencias que resultan, por supuesto, mucho más caras que el IGB, ¿no? Y el control está enfocado en la desconfianza, en la sanción y en la ejecución de fianzas. Los nuestros y ustedes. Siempre en una discusión no hay trabajo colaborativo. No solo en el país, por si acaso, pero es algo que los latinoamericanos acarreamos. Esa es la modalidad de obras públicas. Obra por impuestos, ¿cómo funciona? Una empresa, una entidad pública, se ponen de acuerdo. La entidad pública incluso puede ser una universidad, las universidades no usan este mecanismo, es increíble con la cantidad de recursos que hay. Se ponen de acuerdo, firman un convenio de inversión. La empresa, en el corto plazo, la empresa que tiene impuestos, que generalmente tiene una gran cantidad de impuestos por pagar durante los años, normalmente una minera, un banco, empresas de ese tipo, pero también podrían ser empresas, digamos, que facturan 20 millones de soles, 30 millones de soles, podrían ser proyectos así. La empresa financia y ejecuta en el corto plazo con sus propios recursos, terminan los proyectos de inversión pública, recibe la conformidad, ya sea por toda la obra o por el avance de la obra, y la sociedad recibe los beneficios sociales ahora. Esta conformidad de obra se presenta al Ministerio de Economía y Finanzas y se genera un certificado local o un certificado del gobierno nacional que la empresa recibe y lo utiliza para pagar el impuesto a la renta. Puede pagar hasta el 50% del impuesto a la renta de ese año con el certificado. Y si queda un saldo,
o varios años tiene que pagarlo, se considera que se puede actualizar a una tasa de un promedio de 2% anual, tratando de no afectar el costo de capital de la empresa, ¿no? Y algo que es importante, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Caja Fiscal, ha dejado de recibir ingresos en líquido por un proyecto que debió ejecutar un municipio. Entonces lo que hace es voltea y le dice, mira municipio, ya tienes el proyecto, yo te lo voy a financiar. Me lo vas a pagar en 5 o en 10 años, hay unas reglas, y con unas tasas y sin tasas de interés. Entonces, de cada transferencia que le toca hacer al Estado, a la caja fiscal, a la caja única, durante todos los años le va descontando un porcentaje de los impuestos. Entonces, lo importante es que en el corto plazo, el que financia es la empresa privada, que apuesta a su imagen, apuesta a sus mejores recursos, porque salga una obra adecuada y bien, y no lucra en eso, simplemente contrata un constructor y pone su fe en que lo haga bien, y de hecho pone supervisión y pone mucho control en que la obra salga bien. Pero independientemente de eso, es un proyecto que ha pasado por el ciclo del Invierte PE que les había explicado, y el municipio o el ministerio vigilan que también sea un proyecto adecuadamente construido, ¿no? Entonces, en el corto plazo financia la empresa privada, pero en el largo plazo el que paga es el municipio. Pero de esa manera puede tener muchas obras en el corto plazo y pagarlas como un crédito a largo plazo al Estado, ¿no? ¿Cómo funcionan las APPs en el Perú? Ese es el otro mecanismo. Hay una adjudicación, hay un ciclo, digamos, que antes era muy corto, ahora vamos a ver qué ha pasado, hasta que se adjudica, después en 2 o 3 meses se firma el contrato, y hay una etapa preoperativa. Los estudios los hace el privado, el concesionario, que forma una empresa de propósito especial que solo se dedica a explotar ese proyecto, de tal manera que hay un control fuerte sobre ellos, muchas veces más fuerte desde el punto de vista de los que financian estos proyectos, de los financistas, del sector privado, de los bonistas, de los bancos, que los del Estado, que también son importantes. Es una etapa, en esta etapa preoperativa de los estudios, hay el Estado, y esto es algo que nos olvidamos siempre, se encarga de las expropiaciones. Ese riesgo no puede ser trasladado a la empresa privada, que va a encargarse de la operación, y ahí es donde están el 70% de las adendas en el país. Y eso también sucede, recuerdan que había 16.000 millones de soles en obras paralizadas en la obra pública, también sucede ahí. Tenemos un problema gravísimo de expropiaciones. Entregamos proyectos que no están, los terrenos no están saneados, y a veces es imposible. Una carretera como la carretera que se piensa hacer paralela a la Americana por la Sierra, el tramo 2 de esta carretera, más o menos son 980 kilómetros. Uno no puede, el Estado, si se pone a expropiar en este momento todos los terrenos antes de licitar, seguramente se pasa 15 o 20 años y nunca se construye. Entonces se va expropiando por tramos. Pero somos muy malos expropiadores y se necesita mejorar eso, ¿no? Y el privado debe asegurarse el financiamiento. Al final que termina, ya se asegura el financiamiento, logra el cierre financiero la empresa, la empresa concesionaria, la que tiene el contrato público-privada, y ese contrato, ¿qué dice? Básicamente dice que si tú terminas una construcción, en este caso que son las cofinanciadas, el Estado se compromete a pagarte una remuneración por inversiones y un pago por operación y mantenimiento durante tantos años. Es lo único que tiene, un contrato, un financiamiento ofrecido y un compromiso del Estado. La palabra del Estado peruano vale, y este mecanismo consigue financiamientos muy, muy, muy baratos. Básicamente tiene que construir, digamos, un ferrocarril, y lo que hacía, y lo que funcionaba muy bien, y era admirado en Latinoamérica, el modelo muy accesible por el sector financiero, de bajo riesgo. El privado, digamos, con su propio recursos, ponía un equity un patrimonio en la empresa, digamos un 20%, el 80% lo financiaba. Entonces, con ese 20% avanzaba la obra, conseguía un certificado de avance de obra, digamos, por el 20%, iba al sector financiero, le entregaba ese certificado, y el sector financiero le entregaba en líquido en efectivo ese dinero, y con eso esta empresa, este sistema financiero tiene derecho a cobrar el 20% de todos los trenes de pago. Entonces, con ese dinero, el privado podría, y con capital de trabajo,
ya podía avanzar 50%. Una vez que avanzaba 50%, entregaba un certificado de ese 50%, el sistema financiero le entregaba el dinero en efectivo y con el certificado que tenía derecho a cobrar el 50% de todos los pagos. Garantía prácticamente soberana, compromiso del Estado, nunca lo ha dejado de pagar, y los financiamientos que se consiguen acá son súper baratos. Termina, digamos, comprando el material rodante, por decir, ya tiene el 30% adicional, entrega el certificado de avance, le dan en efectivo el 30%, terminó el total de las obras, ya puede empezar a operar, recibe los pagos por operación y mantenimiento, y el sistema financiero tiene derecho a cobrar ese 30% adicional. En ese momento que ya se terminó la obra, el sistema financiero, que son bancos, bonistas, fondos de inversión, lo que sea, tiene derecho a que el Estado, en vez de pagar al concesionario, le pague el 100% de todas esas remuneraciones. Es un esquema muy bonito, que funcionaba muy bien, tenía sus complejidades y qué sé yo, ¿no? Pero ese era el modelo peruano que funcionó muy bien durante muchos años. En las asociaciones público-privadas lo que es importante es tener en cuenta que se paga cuando se reciben los beneficios, cuando se presta el servicio. El financiamiento y riesgo de las obras están a cargo de los privados durante la construcción, y el periodo de pago del gobierno o de los usuarios, si fueran carreteras de peaje, se da luego de determinado la construcción. Entonces, las asociaciones públicas o privadas, el Estado descarga la mayoría de riesgos. Muchos dicen, debe descargar todos los riesgos. Imposible, si no nadie lo financia. Paga recién cuando se reciben los beneficios. Hay algunos modelos que eventualmente, para poder reducir un poco los pagos del Estado o los pagos de peaje, el Estado puede estar pagando adicionalmente la construcción un componente, pero eso ya, digamos, un esquema. Pero básicamente ese es el principio, ¿no? Entonces, lo interesante es que cuando se construye 4.000, 5.000, 6.000 millones de obras, hay un crecimiento económico, básicamente cuando la infraestructura, se invierte en infraestructura 1%, hay una relación durante esa etapa que se genera un crecimiento de 1%. Entonces, el Estado cuando paga es cuando ya es un Estado que ya está más grande, tiene más recursos, el PBI ha crecido y teóricamente tiene más impuestos y puede pagar. O sea, es un Estado un poco más robusto. Ahora, si es autosostenible la carretera, el Estado no ha pagado nada. Ni siquiera paga la operación de mantenimiento. El que paga es el que maltrata la carretera. Entonces, en los dos esquemas, sea autofinanciado, sea autosostenible, el Estado recibe un beneficio importante y los usuarios pueden tener una obra o varias obras, varias carreteras a la vez, al costo de solo una, como si fuera hecho en la obra pública. Porque la obra pública, a diferencia, es que desde el momento se empieza a construir, el Estado asume todos los riesgos, incluso de las paralizaciones, y tenemos 16.000 millones de soles en obras paralizadas, y los paga desde ahora, no los paga de acá 5 años cuando empieza a funcionar la obra. Eso es un poco la diferencia. Un mapa chiquito nomás. Cuando uno tiene un proyecto a nivel de idea, a nivel de un diseño pequeño, un diseño conceptual, los errores del presupuesto pueden estar entre el menos 50% y más 100%. Nunca se adjudica un proyecto con esas condiciones. A medida que van avanzando los estudios, este es un estudio de la guía de buenas prácticas de la Asociación Americana de Ingeniería de Costos, ¿no? Hecha sobre más o menos 1000 estudios. No es algo acá en el Perú, esto sucede aquí, en Europa, en la China, en cualquier sitio, ¿no? A medida que uno va avanzando la profundidad de los estudios, el nivel de certeza sobre el presupuesto es más cercano. En la clase 1, que es cuando el proyecto está listo para ejecutarse, es decir, cuando el nivel de definición está entre 50% y 100% del proyecto, incluso allí hay una variación, cuando incluso ya hasta el 100% de definido cuál es el plano, entre menos 3 y más 3%. Eso es, cualquiera que ha construido sabe que siempre hay una variación. Yo he construido para mí, he construido para mis hermanos, he construido para mi empresa, y yo mismo he errado porque normalmente incluso los presupuestos salen más altos de lo que uno cree porque el ingeniero que está diseñando en su computadora, en su escritorio, siempre es optimista respecto a los riesgos. O se le pasa alguno, o dice yo lo soluciono con tal artificio y ya está controlado el riesgo. Pero la naturaleza nos dice, señores, no, en la vida real es así, en el terreno es así,
Y esto va a costar un poco más. Y de hecho, cuando tú vas construyendo zanjas, vas explotando canteras, encuentras que hay fallas geológicas, y por eso es la variación de precios. Hay una percepción, sobre todo en los medios, en la prensa y en la sociedad, que cualquier costo adicional es corrupción. Y eso no es correcto. Un poco hablar de infraestructura y pobreza en Latinoamérica y reflejando un poco lo que está pasando en el país. Según la CEPAL, prestigio, se requiere invertir anualmente más o menos 6.2% del PBI en infraestructura, y muchos países, incluido Perú, van por la mitad, por lo que la brecha se está incrementando más cada vez, ¿no? Para cerrar esas brechas y crecer a un ritmo de 4%, digamos, se necesitaría invertir solo en saneamiento, energía, banda ancha y producción y vivienda, 390.000 millones de dólares al año. Una parte de eso importantes en el Perú, al menos unos 15.000 millones de dólares son del Perú. Pese a la cantidad de infraestructura que se tiene que invertir en Latinoamérica, y como les digo, se está invirtiendo menos de la mitad. He hecho algunos estudios en Guatemala, en Colombia, que han recuperado bastante, pero igualitos están como acá, Chile, y sí, hay algunos países que la hacen mejor, pero la gran mayoría lo hace mal. No es suficiente. Ahora, se habla mucho de crecer el PBI, yo voy a crecer 6%, 8%, pero no se dice cuánto se va a invertir en infraestructura. Nadie lo tiene mapeado. Y es más, para crecer se necesita una infraestructura de soporte. No se puede crecer eternamente 6% sin que la infraestructura también crezca a ese ritmo. Porque si no, nos vamos a dar con la sorpresa de, no tengo puertos, no tengo carreteras, estoy produciendo un montón de productos para agroexportación, mucho valor agregado, no tengo energía, no soy competitivo, no puedo vender. Entonces, tiene que ir a la par con una infraestructura que genere crecimiento y dé soporte al crecimiento. Pero nadie dice qué proyectos. Y eso es básicamente un cálculo muy o demagógico o muy de gabinete. Para crecer 6% al año, lo mínimo que debería ser para generar impacto y sacar a gente de la pobreza, como lo venimos haciendo durante muchos años, es ¿cuánto requeriríamos invertir anualmente? Considerando el Perú una media de los siguientes años, esto lo hice antes de la pandemia, por supuesto, estábamos en un PBI de 250.000 millones de dólares, ahora estamos en medio del número, 210.000 me parece, pero 250.000 debería ser el ritmo más o menos estándar de lo que deberíamos estar creciendo. ¿Cuánto deberíamos invertir? Es un pequeño cálculo, y si todo lo invirtiéramos en transporte, deberíamos invertir 12.000 millones de dólares al año. Si todo fuera en energía eléctrica, 7.500, en telecomunicaciones 25.000, en agua potable 4.500. Es decir, en promedio deberíamos estar invirtiendo en infraestructura 15.000 millones de dólares. Y nadie hacía, y yo encontré esa deficiencia en el país, un cálculo. Entonces traté de buscar, no se podía ver, el MEF tiene mucha información, pero es complicado llegar. Solicité el apoyo de algunas personas, de consultorías y qué sé yo, y pude hacer algunos números que son más o menos, que son confiables. Tenemos el año de los últimos 10 años, el PBI al costado, cuánto es de construcción pública, cuánto se está invirtiendo en asociaciones público-privadas, cuál es el total de las inversiones, y cuánto es la inversión entre el PBI, y cuánto es lo que no se está invirtiendo. Hice este estudio, he hecho un paper, lo presenté a un think tank, que está publicado por ahí, y esta es información, resalto, con datos de apoyo consultoría, de OCITRAN, de los mismos concesionarios, de Inverdet, del BCR, de las empresas públicas. Más o menos, fíjense en el 2014, que es lo que he resaltado. Estábamos invirtiendo, recuerden, había dicho 15.000 millones de dólares para el tamaño del PBI actual. Ahí estamos invirtiendo 12.360 millones de dólares. Más o menos el 30% o 40% era asociaciones público-privadas. En construcción pública, ¿qué ha pasado entre el 2014 y el 2019, antes de la pandemia? La inversión pública se ha caído 21%. De 8.000 a 6.000 millones de dólares. El Perú ha seguido creciendo, los impuestos han seguido creciendo, los presupuestos de los gobiernos subnacionales han triplicado, pero la calidad de gestión ha sido mala, la capacidad de gasto, y esto no es un secreto, es mala. En acciones público-privadas es crítico. De 4.000 millones de dólares que se están invirtiendo, 1.200 millones de dólares, 72% menos. Es decir, en total estamos invirtiendo 40% menos de infraestructura. Y les había dicho, debemos estar creciendo un ritmo de 6% del PBI, y estamos creciendo un ritmo del 3% del PBI. En el ratio estamos más o menos 45% peor. No quise hacer el 2020,
no es muy relevante por la pandemia, qué sé yo, pero dentro de todo el sector construcción más o menos enderezó, no ha caído tanto. El 2021 se ha recuperado algo, se está recuperando, es uno de los que más se ha recuperado, pero si lo comparo con el 2014, el 2020, en obra pública menos 36%, en asociaciones público-privadas 77%, en total 50% menos de inversión en infraestructura. En el ratio estamos a la mitad, 51% se ha caído. Esto no es muy bueno. En el 2019 se invirtieron 6.300 millones de dólares menos que el mínimo ideal. Esto, yo no soy economista, solo tengo un MBA, que es un tema, digamos, medio general, pero algunas herramientas por ahí. Yo estimaba, y por ahí he visto que algunos economistas más o menos estaban por ahí, más o menos impacta en un crecimiento de 2.7% menos del PIB, solo por no invertir en infraestructura, solo por capacidad de gestión. En un lado es la inversión privada, o sea, el Estado podría no estar gastando, simplemente debía ser diligente y cumplir con el tema de expropiaciones, fomentar que esto circule, articular, pero en obra pública sí, y no se está haciendo. Eso más o menos generaría unos 130.000 puestos menos de trabajo, que no se están generando. Eso es grave, como sociedad la verdad hemos fallado. Y hay gente, y yo me incluyo, que hemos estado desde el 2014, 2015 insistiendo que algo hay que hacer para mejorar, pero a muchos nos decían, cada vez el grupo ha ido creciendo, pero no, son alarmistas, esto es coyuntural, esto es por tales razones, no seas extremista, no seas político, y bueno, ha sido un tema muy pesado de soportar, ¿no? Más o menos acá gráficamente, en rojo están las asociaciones público-privadas, en azul las obras públicas, y esta es la inversión mínima ideal, 6% del PBI. Rozamos en el 2013, 2014, 2015 ese valor, y después aquí. Eso es lo que ha pasado. Todo el esfuerzo de lo que veníamos haciendo bien, no lo hemos continuado, no hemos hecho nuestra tarea. El BID publicó a inicio del 2020 una brecha, es bueno, Perú mide las brechas de infraestructura, otros países no lo hacen, y eso es bueno. ¿Cuánto es lo que, para lograr el potencial que tenemos ahorita, cuánto es lo que deberíamos saber, cuál es la brecha que tenemos de inversión en infraestructura? 35.000 millones de dólares. Y en el mediano plazo, 110.000 millones de dólares de inversión. Eso es lo que necesitamos. Fíjense en salud, 8.300 millones de dólares ahorita que se necesitan de inversión. Y eso se veía desde hace 4 o 5 años. De hecho, en la empresa en la que trabajé, teníamos 2 iniciativas privadas en hospitales, más o menos unas 700 camas, y una obra por impuestos de un hospital por cerca a una minera. También más o menos era una inversión más chica, 35 millones de dólares, las otras en paquete eran como 500, 600 millones de dólares. En el Perú había más o menos unos 10 proyectos de hospitales importantes, como iniciativas privadas, en el que el privado iba a invertir en desarrollar. De hecho, nosotros gastamos como 1,5 millones de dólares. Después de 6 o 7 años abandonamos el proyecto, porque seguimos dando vueltas y vueltas, y nos seguían revisando los proyectos, y pidiendo más cosas, y pidiendo más cosas, y pidiendo más cosas, abandonamos. 8.300 millones de dólares. Pero en el largo plazo, se necesitan adicionalmente 17.000 millones de dólares de inversión. Es un monstruo. Un hospital podría estar costando 50, 60 millones de dólares, y un hospital importante, de gran nivel, probablemente unos 500 millones de dólares, 600 millones de dólares, 17.000 millones de dólares. ¿Se dan cuenta la cantidad de hospitales que se necesitan? Y esto se veía venir. Y decíamos, cuando venga algo, va a ser triste y nos va a coger de rodillas. Y nos ha cogido de rodillas. Temas rurales. ¿Por qué hay este problema de por qué la gente en el campo no está en la línea con el modelo, qué sé yo, señores? En este momento, 45% de pobreza en el agro. Si creen, hasta el 2019, la pobreza en promedio había bajado del 60 al 20%. Un gran logro. Pero en el agro seguía habiendo desnutrición crónica y 30% de anemia. Tema de saneamiento rural, ahorita, 8.000 millones de dólares de déficit. En el largo plazo, 19.000 millones de dólares. En total, 21.000 millones de dólares, compárenlo con la salud. Independientemente que uno sea más que el otro, es más o menos lo mismo que existe de déficit. Si queremos alcanzar nuestro desarrollo, esas son las cantidades que necesitamos. Y ya ni decir en transportes, que es tema de competitividad, pero también de desarrollo y conexión con nuestros pueblos. 50.000 millones de dólares. Ferrocarriles, 13.000 millones de dólares se necesita hacer inversiones en ferrocarriles
en el largo plazo. Pero en el corto plazo, 7.000 millones de dólares. Carreteras ahorita, 4.000 millones de dólares. O sea, todo lo hemos ido dejando, y al año hemos estado dejando de invertir 4.000 millones de dólares, 6.000 millones de dólares, 5.000 millones de dólares, y no pasaba nada. En educación me sorprendió, he ido a dos conferencias acá, y a nivel de colegios el número no es la gran cosa, o sea, no hay la gran brecha. No se necesita tanto, se necesita en calidad. Seguramente hay que ver en números, claro, los que hemos trabajado en las zonas de conos de Lima, como viaja mucho por el interior, vemos que la infraestructura es mala. Como número está allí. Deberían reemplazarse totalmente. Pero a nivel de números no hay mucha cosa que hacer en temas de calidad. Me sorprendió que el número no fuera más alto, ¿no? Al ritmo de inversiones actual necesitaríamos 5 años para tener lo que necesitamos hoy de inversiones. Si estuviéramos invirtiendo como hacíamos antes al ritmo del 6% del PBI, probablemente en 2 años y medio estaríamos nivelados, y seguramente 40, 50, 60% de inversión podría venir de inversión privada. Ni siquiera tendría que ser deuda pública. 15 años más para cubrir el déficit de largo plazo, es un montón, es una vida, muchos no estaremos invirtiéramos al ritmo que veníamos haciendo, en 7 años también podríamos tener cubierto esa brecha, y sería el mundo, en 10 años podríamos tener todo solucionado, si siguiéramos al ritmo, todo solucionado entre comillas, ¿no? En este sector de y si hubiéramos seguido con el ritmo. Crisis en las asociaciones público-privadas, esto es un parte del estudio que hice, es un poco mi expertise. Marco institucional, teníamos, la verdad, número 1, el número 2, con Chile nos dábamos, con Colombia nos dábamos en el mejor marco institucional, más otras cosas más en asociaciones público-privadas en 2014-2015. ¿Qué pasó? ¿En qué puesto estamos ahora? 2019. ¿Qué pasó? Cambiamos todo el marco institucional. Y vamos a ver un poco más adelante. ¿Cuánto nos estamos demorando? Tiempo promedio, esto lo hizo un compañero con el que fui socio en algún momento, profesor también conmigo de SAN, tomando un paquete de proyectos anteriores, ante 2014 y después de 2014, para ver más o menos cuántos se demoran, y de hecho varios de los que ya hemos hecho en este estudio no se van a adjudicar, pero suponiendo que se adjudicaran en la fecha que decían, hemos pasado de 15 meses promedio en licitación a 70 meses promedio. Antes de cambiar la norma, después de cambiar la norma. 5 veces más tiempo. No pasa nada. O sea, por más que muchos reclamamos, no pasábamos nada, éramos incendiarios, éramos exagerados, ¿no? Pero sí, empecé a tratar de ver qué pasa. Es un tema de cambio normativo. Me decían, todos ustedes creen que si cambia la ley, todo se arregla. Entonces, voy a hacer mi trabajo y quise hacer una correlación. Más o menos compararme con algunas variables exógenas, no son todas, seguramente habrá más, para ver un análisis de causalidad. De hecho, hay algo que es importante. Desde el 2014 a la fecha, lo que se ha caído en adjudicaciones es el 95%. O sea, no solo no estamos construyendo, sino que estamos agotando todo el stock de obras adjudicadas en las asociaciones público-privadas, y para los siguientes años que vamos a tener, casi nada. Decidí compararlo con la inversión extranjera directa en el Perú, y efectivamente en 2013, 2014 hubo un decrecimiento, bajó en el 2016, 2017, y después se ha ido levantando. Pero nada que explique cómo del 2014 se ha ido en picada las adjudicaciones hasta el 2020. En picada. Vamos a compararlo con otras cosas. Dije, vamos a ver con el PBI, de repente es la región la que se está cayendo, el PBI de Latinoamérica y el Caribe. No, la verdad que no se ha mantenido más o menos estable. PBI de América del Norte, nuestro principal socio comercial, ¿no? Ha ido en alza. ¿Y qué pasa con el PBI en la zona euro? Bueno, sí, pues tuvo un pequeño bajón, algunas crisis, y ha ido levantando, y ahí se mantiene estándar. O sea, tampoco nuestro otro socio, que es la zona euro, no se ha caído. Bueno, vamos a ver al Asia, PBI Asia Oriental y el Pacífico, con nuestro principal socio y el gran tractor de China, no ha ido creciendo. Entonces no son causas. Entonces dije, bueno, vamos a ver si es verdad. ¿Qué pasó? En el 2015 se aprobó un cambio legislativo, se cambió totalmente la normatividad, se sobrereguló, hubo yuxtaposición de funciones, cambios institucionales, se le quitó el liderazgo por inversión en la promoción de inversiones, se desconcentró,
Los ministerios tomaban decisiones, formulaban proyectos y no tenían oficinas preparadas. Después, ¿qué pasó? Al año se cambió la norma, se ajustó, se modificó, y después de 2 años se cambió y se modificó, y etc. Nosotros que éramos un referente internacional, yo me acuerdo cuando exportamos el modelo peruano a Honduras, y fue el único país, digamos, en Centroamérica que logró, con un país con un PBI de 15.000 millones de dólares al año, logró captar inversiones por 1.000 millones de dólares. Una monstruosidad para su tamaño, ¿no? Un país con problemas de violencia, de corrupción, de las maras y qué sé yo, ¿no? Cuando nos miraban decían, mi asesor peruano, mi asesor Perú, qué bien la hace, ¿no? Realmente éramos un referente, no solo allí, sino en República Dominicana, en Guatemala, en El Salvador, venían a estudiar nuestro país para ver nuestro caso de cómo hacíamos, ¿no? Bueno, todo eso lo cambiamos, y más bien ellos que nos querían imitar, volteamos y nos copiamos del modelo que ellos tenían. Después que vamos a ver si hay un tema, de repente, de temas de la corrupción, ¿no? De repente es eso. Bueno, en el 2015, o sea, 1 año y medio, casi 2 años después de las elecciones, qué sé yo, gana PPK, y en los primeros meses del año, primer preso de Lavallato. Ya se había caído el sistema de adjudicaciones, el modelo de APPs. No era eso. Después, en el 2017, Toledo, con el caso de la IRSA, la resolución del contrato de Chincheros, la presión preventiva de Humala, hubo cambios de gabinete, renunció el director ejecutivo de Proinversión. Después vinieron en 2018 2 pedidos de vacancia, Martín Vizcarra presidente, PPK entra a prisión preventiva. Después en el 2019 suicidio de la García, disolución del Congreso, director de Proinversión renuncia. Si se dan cuenta, todo esto ha venido después que se había ya caído todo. Más bien se formó una tormenta perfecta, un marco legal que inició que todos se frenaran. Hubo muy buenas, quiero resaltar, hubo una muy buena intención, se decidió copiar las mejores prácticas internacionales, etc, etc. Se quiso arreglar lo que funcionaba, y probablemente había que arreglarlo nada más, ¿no? Pero se quiso arreglar totalmente, se lo cambió. Entonces, un marco legal que generó problemas. Los casos de corrupción y de escándalos generaron una reacción de sobrecontrol. El control en realidad y la desconfianza han crecido a nivel de prensa, a nivel de políticos, a nivel de Congreso, a nivel de Contraloría. El empoderamiento ha sido muy fuerte. Los funcionarios públicos medios paralizados no quieren firmar nada, porque pueden ser denunciados a favor, en contra. Uno no sabe después de 4 años las denuncias que pueden haber, y después de batallar 5 o 6 años en el Poder Judicial dicen, ops, tenía razón, no pasó nada, ¿no? Y la crisis política y desconfianza. Muchas de las grandes empresas concesionarias e inversoras en APPs estaban en el Perú. Y cuando dicen, vamos a traerlas, mentira, ya estaban, se están yendo. Se están yendo empresas francesas, se están yendo algunas empresas españolas, otras están retirándose y vendiendo sus posiciones. Hay un gran tema que advertíamos de hace un buen tiempo, y bueno, como sociedad no hemos podido defender, ¿no? Caídas en obras por impuestos, acá ha habido también, más bien al inicio hubo un efecto positivo. Al inicio casi nos adjudicaban obras por impuestos, fue creciendo, 288, 520, 600, 800, ¿qué fue? Se fueron arreglando las normas y mejorando, y mejorando, y mejorando. Este gran modelo creado en el Perú, y admirado por varios estudiosos, empezó a mejorar. Pero 2016, 2017, medio que se estancó, y de ahí ha sido cuesta para abajo. Muchos, varios, no voy a decir muchos, varios financistas de empresas mineras o de tecnología se han ido retirando de la promoción. Y en el 2020, bueno, puede ser por la pandemia, pero estamos hablando de adjudicaciones, ¿eh? Hasta noviembre solo se habían adjudicado 115 millones. De hecho, en 2019 se adjudicaron como dos colegios, que juntos sumaban más o menos unos 160 millones de soles, pero sabíamos que esos proyectos tenían problemas de terreno y que no se iban a construir. Entonces se han concluido 228 obras y tienen retrasos 173. O sea, con retrasos fuertes en los que el financista, un banco, está invirtiendo en obras por impuestos, gastando sus construcciones, gastando ingeniero, gastando en estudios, y tienen 1, 2 o 3 años de retraso para que les aprueben sus proyectos. Eso está muy, muy duro.
Adjudicaciones tenemos en distribuciones regionales, Ancash está muy por delante, Piura, teniendo no tantos recursos como Cusco, por ejemplo, ha colocado bastante. Cusco está entre los 4 primeros, pero poquito, para el tamaño de canon y de capacidad que tiene para obras por impuestos. Entonces, 4 regiones concentran el 50% de las adjudicaciones. El resto de las regiones no hay. Es una oportunidad, pero muestra que hay poca penetración. Adjudicaciones, ahí está el Ministerio de Educación, muy fuerte, adjudicó muchos colegios. El gobierno de Arequipa tuvo mucha participación, algunos gobiernos municipales como Ilabaya, la municipalidad provincial de Mariscal Nieto en Moquegua, pero básicamente fue una buena labor de un funcionario de Proinversión en la zona sur. 10 instituciones representan el 40%. ¿Cuántos municipios provinciales y regionales tenemos? Alrededor de 1.800, me parece. ¿Y cuántos ministerios? Voy a decir cualquier número, 25. ¿Y cuántas universidades públicas? Voy a también inventar el número, 40. 10 instituciones son las que básicamente están trabajando. 3 ministerios abarcan 20% de los proyectos. Y en las horas de recepción, las horas que han sido entregadas, el gobierno regional de Arequipa es el que se instruye con la zona de Arequipa. O sea, se han adjudicado proyectos y se han recepcionado proyectos. Eso es algo muy bueno. Ancash, algunos proyectos también. Por ahí van bien. 5 gobiernos subnacionales concentran el 35% de las inversiones recepcionadas. El resto, no. 50%, solo 50% de las obras, esta es una fotografía que tomé a finales de 2019, solo 50% de las inversiones de las construcciones han sido recepcionadas. De 54 proyectos en 3 ministerios, solo se han recepcionado 3. ¿Se imaginan? 51 proyectos que no han podido culminarse en los ministerios y ahora, ¿no? Eso está generando que hay un retroceso y las propias. Recuerden que el financiamiento de corto plazo era por financistas, se le llama financistas, pero son mineras, empresas productoras, bancos, empresas de tecnología, se están retirando o dicen, bueno, prefiero a perder aquí con incertidumbre, que los proyectos me duren 5 años en vez de 2 o 3, prefiero seguir invirtiendo en mis programas de responsabilidad social, ¿no? Propuestas en APPs, en el corto plazo, la verdad, lo que yo sugeriría es un desembalse. Tenemos un paquete enorme de más o menos 5.000 millones de dólares de obras por adjudicar que tienen 6 años en producción. Y están revisados. Y se cambian muy poquito, ¿no? Se le quiere dar el nuevo enfoque, y qué sé yo, no han sacado un solo proyecto. De hecho, en infraestructura fuerte, ladrillo, fierro, cemento, cosas de carreteras, puertos, aeropuertos, no se está adjudicando nada en los últimos años, ¿no? Entonces, un proyecto de APPs maduros, hacer un encargo especial, por ejemplo, a un fideicomiso de infraestructura que voy a permitirles explicar un poco más adelante, lo apliqué en Centroamérica metiendo un fideicomiso, todo un puerto en operación, y aquí lo estamos trabajando con un grupo en el Estado para también tener listo un fideicomiso al que se le puedan hacer encargos especiales, como hacer un acuerdo gobierno a gobierno, un acuerdo gobierno a fideicomiso, con las mismas facilidades. Se podría desembalsar eso, es una idea que se puede trabajar y no es muy complicado. Ya están estructurados y embalsados por 5 años, y otro tema que es importante, de urgencia, hospitales adjudicados en paquetes. Uno podría adjudicar 3 o 4 paquetes de 10 hospitales o de 5 hospitales cada uno. Una adjudicación por tarifa de servicio. Se pagaría por tener la infraestructura y el equipamiento a disposición del Estado con la capacidad pactada. Para no, un tema importante, el inicio de operaciones, si se paga por servicio, es mucho más rápido, porque se evita pasar por ¿recuerdan ese ciclo que yo les decía que había que revisar el INVIERTPE, y dentro del INVIERTPE tal estudio, y aprobarlo, que podía tomar 4 o 5 años, y a mí me tocó 5 años en el ministerio poder sacar un hospital que nunca salió. Básicamente ya nos concentramos en fijar los estándares del servicio y el precio que vamos a pagar y se saca a competir. Ya no se está revisando el fierro, el ladrillo, el cemento. Eso es responsabilidad y riesgo del privado. Si es que no cumple, sanción. Si es que no cumple, sanción. Si es que no cumple, caducidad. El privado diseña, financia, construye, equipa, mantiene la infraestructura y los equipos. No estoy poniendo a los médicos porque es complicado. El 80% de las concesiones hospitalarias en el mundo son
aquellas en las que el privado pone toda la infraestructura y el Estado pone los médicos y da el servicio público y cobra. Con eso, digamos, el tema de resistencia sindical o resistencia gremial se obvia, y el mismo privado ya no asume riesgos por cualquier mala práctica. El Estado coloca a los médicos y los técnicos y brinda el servicio público, paga al concesionario, o sea, de cara al público. Nosotros seremos un país avanzado en unos 5 años en condiciones hospitalarias. De cara al público, la atención mejora mucho, un hospital de primera, los médicos están con mejores instrumentaciones, con mejores equipamientos, tecnología de punta, la central la puede manejar el privado, de repente algunos laboratorios, el tema de limpieza, el tema de mantenimiento de equipos, el privado. Entonces, de cara al público, recibe un mejor servicio. El catering, la alimentación, también la puede dar el privado, ¿no? Pero de cara al concesionario, el Estado le paga cuánto has invertido y cuál es tu costo de operación y mantenimiento, ¿no? Soluciones a mediano plazo, deberíamos tener un sistema nacional de catastro y expropiaciones. En proinversión habría que devolverle el liderazgo al sistema y empoderarlo. Debería tener autonomía como tenía antes. Tenía un consejo directivo formado por 5 o 6 ministros, tomaban las decisiones de frente y se ejecutaban. Ahora depende más bien de una dirección de un ministerio, ¿no? Y eso le quita mucho poder. Hay que recuperar el conocimiento perdido. Ha habido mucha fuga de talentos. Como sociedad no hemos podido diseñar, en algún momento se tuvo, algo que haga que el Estado atraiga los mejores talentos, retenga los mejores talentos y defienda los mejores talentos para que sigan haciendo carrera pública. Más bien se le pone vigilancia, cualquier periódico puede poner una denuncia, y al pobre señor lo tienes o paralizado, dice, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir trabajando en el Estado. El 30 o 40% muchas veces de algún funcionario público está en hacer reportes, en controles, en revisiones, auditorías, y es ineficiente. Hemos vuelto a un Estado cada vez más ineficiente. Deberíamos tener un ente consultivo, decisorio, empoderado en la etapa de ejecución. Por siempre dicen, las adendas corruptas, las adendas son misteriosas, hay escondidas. No. En las adendas participa el Ministerio de Economía y Finanzas, que nadie va a dudar de su capacidad, Contraloría, los ministerios, los supervisores, el concesionario, pasa por muchas manos, pero en unos procesos que duran 3 o 4 años para firmar una adenda. Mentira, estoy exagerando, 2 o 3 años. Debería haber un ente empoderado, formado por el concesionario, con gobernanza, con el ministerio, con Contraloría, que tome decisiones sobre qué mejoras se pueden hacer en el contrato. Sobre todo, y eso lo reconoce el BID y el Banco Mundial, el mejor momento para hacer modificaciones en los contratos y en los proyectos es cuando se está construyendo, porque ahí se detectan qué mejoras se pueden hacer para asegurar un mejor proyecto que dé un mejor servicio. Acá no queremos, el contrato es perfecto, lo hiciste en el año 0 y debe ser inmaculado hasta el año 20. No pasa en el mundo. Debemos tener un sistema acelerado, como decía, para aprobar mejoras a los proyectos, cambiar la ley porque realmente desalienta y retrasa, y debemos generar nuevos proyectos. Siempre se habla de, tanto en obra pública como en APPs, ¿eh? El Plan Nacional de Inversión para Competitividad. No sé si han tenido tiempo de leerlo, algo de trabajo hecho en eso, y la verdad que el 80% de los proyectos ya han sido adjudicados, y ya estaban adjudicados, o estaban por adjudicarse. Me parece que el 40 o 50% eran APPs que ya tenían contrato de concesión, estaban operando ahí. Proyectos nuevos encontré unos, chequen si habían hospitales, por ejemplo. Y ahí se quedó congelado y nadie lo está actualizando. Está bien, es estratégico terminar los proyectos que estamos haciendo, nadie lo discute, pero debemos, se adjudica un proyecto, debe entrar otro proyecto, porque si no, en 3 años nos quedamos sin plan nacional de inversiones para la competitividad, y se acabó. De eso no se trata, ¿no? Y hay que recuperar los hitos financieros que teníamos antes, que el modelo que les expliqué, porque se han querido cambiar a un esquema que no funcionaba, ¿no? En obras por impuesto, la verdad que necesitan mejoras normativas, incluir el costo de, siempre se habla de los PMO, contratar un PMO, un Project Manager Officer que maneje todo el sistema, que contrate, que participe, que adjudique, que supervise, que controle cronogramas. Esos señores cuestan, y cuesta un 3 o 4%, hasta 5%. Es una muy buena práctica internacional, pero cuesta. ¿Quién la va a pagar?
Yo recuerdo cuando he ido al Estado a decirle, mira, obras por impuestos, permite la norma que se haga bajo la modalidad de PMOs. ¿Pero quién lo paga? Ah, que lo pague el privado con lo que se ahorra. No, señores. Esto tiene un costo de 3%, pero una altísima probabilidad de evitarte desviaciones del orden de 50%. Y eso, ese seguro, esa buena práctica cuesta. Eso no va a salir de una empresa constructora que entra con una utilidad de 8%, que tiene un costo de overhead y gastos de oficina central de 5%, y le queda una utilidad en la línea final, al final, cuando va a pagar impuestos de 3%, y encima le vas a cargar un 3% del PMO, entonces va a construir para ganar cero. Tampoco es el tema, ¿no? Hay que mejorar la velocidad en la emisión de certificados. Esto es crítico. El último certificado es dificilísimo de conseguir, y sobre todo cuando están liquidando la obra, pueden pasar 1 año, 2 años, y la empresa financista que se gastó 50 millones de soles y que tiene retenido un certificado por 10 millones de soles, ya lo gastó y tiene que pagar igual de esos 10 millones de soles de su bolsillo. Hay una incertidumbre, y eso es lo que está haciendo que el sistema se esté frenando. Hay que crear un órgano con una opinión vinculante. No existe. Hay que generar más predictibilidad, menos controversia, menos gastos, ¿no? Deberían haber oficinas en los ministerios de obra pública. Deberíamos cambiar el enfoque actual de una obra pública concentrada en el control de procesos, multas y ejecución de cartas fianzas, que así están diseñadas las oficinas en los ministerios, en los gobiernos subnacionales, a un esquema en el que el privado, yo encima que estoy construyendo, yo he construido con empresas dos colegios de obras por impuestos. En uno, porque nos pidieron que cambiáramos el plano, que lo mejoráramos de ida y de vueltas. El expediente técnico me parece que costaba 1,5 millones de soles, 2 millones de soles, ¿no? Entrar en discrepancias, que eso generó un retraso en la aprobación del expediente técnico de 6 millones, de 6 meses o 3 meses. La multa que querían imponer era de 6 millones de soles para un expediente técnico que había costado 1,5 millones de soles. Desproporcionado. El 10% del proyecto lo querían poner en una multa, y el banco que estaba financiando decía, oye, encima que yo estoy haciendo con el mejor esfuerzo, construyendo con mi bolsillo, buscando el mejor colegio, apostando mi marca en eso, voy a recibir una multa de 6 millones de soles. Esto no es una obra pública. O sea, es una infraestructura pública, pero hay que darle un enfoque colaborativo. No se está haciendo eso. Y hay otro tema importante. La aprobación de los expedientes técnicos son la principal fuente de retrasos sobre costos. Como el expediente técnico incluye el presupuesto final de obra, como le decía, una cosa es Invierte TP, que tiene un estudio más o menos aproximado, cuando en obras por impuestos, el financista se sienta a negociar con el funcionario público los planos finales y el presupuesto final. El funcionario público se queda paralizado. Va a poner un montón de cosas, va a pedir un montón de sustentos. Y también el financista tiene que tener sensibilidad que el funcionario público lo hace porque tiene atrás una espada de Damocles, o en la cabeza. Entonces, eso está haciendo que se generen, que los expedientes técnicos, en vez de demorar 9 meses, estén demorando, como un caso que vimos, para construir un hospital, que la construcción nos iba a tomar 24 meses, el expediente técnico, aprobarlo, nos tomó 25 meses. ¿Se imaginan? Es una pérdida de valor y de destrucción. El hospital no se ha construido, por supuesto, no ha podido atender a nadie contra el COVID, ¿no? Hay un tema que sí quería comentarles, es una herramienta que le hemos usado, en Colombia se usa mucho, en México también, los fideicomisos de infraestructura para acelerar inversión en infraestructura con mejores estándares. Hay un problema. Tenemos bajos estándares en estudios, plazos de adjudicación, la ejecución y la calidad de obra, gran porcentaje de obras paralizadas. Los gobiernos subnacionales, hay un riesgo de corrupción cuando van a pagar el construido, y la verdad que uno va a cobrar, siempre encuentra unas trabas, encuentra gente que le fabrica problemas y después quiere venderle soluciones. El gobierno central, problemas de continuidad, cambios de ministros, eso es toda una vaina. Y las constructoras tienen un riesgo económico, por el tema de condicionamiento de pagos, o porque al final los que construyen para las municipalidades ven que la municipalidad no tiene plata. Frente a eso se puede generar un fideicomiso de proyectos que puede tener un PMO,
El PMO se encargaría de la paquetización, se puede encargar varios proyectos, paquetizarlos, los que están más avanzados, sacarlos en una licitación, los otros hacer algunos estudios, planificar, encargarse del control de cronogramas, de la gestión de los diseños adicionales, licitar la obra, licitar la supervisión, chequear la ejecución, la valorización y los pagos. Esto igual que los Juegos Panamericanos. Lo interesante es que cuando se fideicometen, y vamos a ver el proceso en la siguiente lámina y ahí acabo, el fideicomiso es una herramienta financiera y permite tener sus propias normas de licitación y de adjudicación. Esto da una potencia porque permite implementar las mejores normas de licitación en proyectos de infraestructura pública sin tener que pasar por el tortuoso camino de la obsoleta ley de contrataciones del Estado. Otro problema, los bancos tienen aversión a emitir cartas fianzas. Los constructores la sufrimos. Cuando vamos a pedir una carta fianza, me dicen, ¿vas a trabajar con el Estado? Sí. Uy, no te doy carta fianza. O si te doy, lo que antes costaba 0.8% del monto, era lo que cobraban como una comisión, ha llegado a costar 5 o 6%. Era casi como pedirle un préstamo a un banco, más que pedirle un préstamo, ¿no? Y eso está haciendo que hay un importante paquete de obras paralizadas porque los constructores no consiguen cartas. Frente a eso hay fideicomisos de garantías de infraestructura pública, es decir, uno puede poner un fideicomiso y la norma de licitación de obra del público permite que no se necesiten cartas fianzas. Eso podría agilizar, entregar adelanto a los constructores, como es lo usual, para que empiecen a construir y después irles descontando el adelanto. Eso haría que la construcción fluya. Y fideicomiso para carta fianza de fiel cumplimiento, también hay esquemas que se pueden trabajar para que haya contragarantía. Se acelera la inversión, se blindan los proyectos, se reducen los riesgos políticos, de construcción, de quiebre de financiamiento por sobrecostos y de corrupción, porque el que paga es el fideicomiso y no es el mismo gobierno subnacional o gobierno municipal que te está supervisando la obra y que te está pagando, ¿no? Más o menos cómo funcionaría, ojo, puede ser cualquier fiducia, y ojo también que permite utilizar contratos colaborativos como los contratos NEC, los contratos con los ingleses, todo esto que se ha venido haciendo, ¿no? El gobierno subnacional, hay una obra de infraestructura, firma un contrato de fideicomiso, y al fiduciario le transfieren dominio, los derechos de cobro y de pagos, los flujos dinerarios, el MEF transfiere los recursos, el fideicomiso contrata con las mejores prácticas internacionales a estos PMOs que han estado manejando los Juegos Panamericanos, que han manejado los desastres de Katrina, que han manejado las reconstrucciones en Australia ante desastres, empresas que pueden gestionar esos proyectos, o pueden ser empresas de ingenierías que han PMOs locales también, dependiendo del tamaño del proyecto. No todos los proyectos van a necesitar toda una infraestructura grande, podrían eventualmente ser una pequeña oficina de PMOs que se encargue, como digo, de paquetizar, gestionar los diseños, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, esas son algunas de las ideas que quería compartir con ustedes para ver cómo destrabar y cómo poder salir de este inconveniente que tenemos de la crisis y del bloqueo en las inversiones de infraestructura pública que está impactando en el desarrollo urbano y en el desarrollo rural, y que se reflejan en esto aparente dos países que están en dos polos pensando hacia dónde podríamos apuntar el desarrollo, ¿no? Básicamente era eso. Perfecto. ¿Me avisan si se puede ver? Perfecto. Sí, se ve. Perfecto. Ya, les agradezco. Voy a hacer la presentación digamos, más o menos en estas partes. Quisiera mostrar cuáles son las maneras, las modalidades de invertir en infraestructura. Después voy a mostrar un estudio que hice de los últimos 10 años de inversión en infraestructura para saber qué problemas aqueja a cada una de estas modalidades de inversión, y una serie de propuestas, comparten muchas personas que están en el sector, no es un invento mío, para ver cómo poder paliar esta crisis, porque realmente como sociedad, no voy a decir como Estado, no voy a decir como sector público o sector privado, como sociedad no hemos podido solucionar y hemos dejado que se decante a circunstancias como la que vimos ahora, y un reflejo de lo que está pasando en el país, ¿no?
Básicamente, en general, los países tienen dos modalidades para generar inversión en infraestructura. Uno es la obra pública tradicional, acá se rige por una ley de contrataciones del Estado, y asociaciones público-privadas, PPPs, y algunas otras denominaciones que tienen por ahí, que también hay una legislación en la que Perú ha sido un referente mundial. De hecho, Proinversión fue galardonada 2 veces como la mejor agencia de inversión del mundo. Y acá en el Perú hemos creado una manera interesante de promover inversión, que es la de obras por impuestos, que también tiene su propia ley. De hecho, estuve en Colombia cuando se aprobó un modelo que copiaba esta norma peruana para promover inversiones en las zonas que habían sido dejadas por el terrorismo, por las guerrillas en todo caso, como una manera de promover unas rápidas inversiones, ¿no? Y Guatemala estuvo analizando esto también para poder ver si lo aplicaba en su país. Básicamente, voy a hablar primero de la obra pública, es donde más se invierte, seguramente el 70% de las inversiones, 80% del país. Perdón, si pudieran cerrar el micrófono, me parece que hay un micrófono. Ya está cerrado. Perfecto, gracias. Hay un ciclo de inversiones que es largo, tedioso, pesado, pero muy lógico. Las inversiones en el país, tanto en APPs como en obra pública, comienzan por inscribirse en un plan multianual de inversiones a nivel municipal, a nivel regional, a nivel Estado, ¿no? Y después, en el caso de la obra pública, se pasa a un sistema Invierte-PE, que es básicamente un perfil técnico-económico con un diseño y presupuesto preliminar. Y aquí arranca uno de los temas que genera mucho ruido. Este es un proyecto, una etapa en la que se hacen unos proyectos sencillos a nivel de perfil, se define lamentablemente la tecnología, pero se contrata por muy poco costo, y la gente lo toma como que ese es el precio. Y cualquier precio adicional, cualquier presupuesto adicional, es un sobrecosto, y eso está afectando las finanzas públicas, y eso es corrupción. Hay que tener bien claro eso, ¿no? Después toca la elaboración del expediente técnico, lo que hemos construido, hemos hecho expedientes técnicos, sabemos que es ya con estudios más de campo, definiendo más a detalle las cosas, todavía hay voy a mostrar al final para que vean cuánta dispersión hay respecto a los valores originales, pero digamos ya son casi planos para construir. Y después está el tema de la construcción y después la operación de mantenimiento. Ese es el ciclo de un proyecto de obra pública. Se arranca porque después del plan multianual de inversiones, que es básicamente una idea muy gruesa, se consiguen los recursos, el gobierno subnacional o el ministerio consigue financiamiento, recursos, hay unas bases para una licitación, un concurso, una ejecución de estudios, revisiones, aprobaciones, un ciclo que demorar años o algo así, y que genera que haya una viabilidad, es decir, el proyecto es viable socialmente. Es un proyecto, recuerdo que es un perfil técnico-económico, hay un análisis económico-financiero, una rentabilidad social, y dice, perfecto, es viable, este proyecto merece seguir, digamos, independientemente de la modalidad, hace sentido para el país tener. Después, el mismo gobierno subnacional o el ministerio gestiona recursos en el presupuesto del siguiente año, se generan los recursos, de nuevo hay bases, concursos, hay la revisión de arquitectura, ingeniería, revisiones, aprobaciones, hasta la presupuestación, y se tiene recién el expediente técnico. Eso ya genera también unos 2 años. Después, de nuevo, se gestionan los recursos. Para la construcción hay unas bases, hay concursos, viene la etapa de construcción, de valorizaciones, hay una etapa de recepción, es decir, ya está terminada la obra, el gobierno subnacional o gobierno central recibe la obra, y entra una etapa de liquidación, es decir, cuánto te debo a ti como constructor, entramos a discutir si valen los adicionales que tú me has solicitado, valen o no, hay multas, hay liquidaciones por ampliaciones de plazos, etc. Y eso suele durar al menos 6 meses, pero se puede prolongar si hay arbitrajes y cosas de ese tipo, hasta 2 o 3 años. Y recién allí se culmina el proyecto. La lógica es buena, pero tiene un enfoque, y no solo acá, en Latinoamérica, en muchos países, un enfoque en adjudico al menor precio, no al mejor proyecto, no al que me genere
la mejor combinación de inversión más costo de operación y mantenimiento. No, es al que me cobre ahorita. Entonces, bueno, y esa licitación se adjudica al que cumple los requisitos el menor costo. Entonces, estamos apostando de una manera mediocre, estamos pagando poco, estamos recibiendo barato, y eso genera que los proyectos tengan una calidad media o baja, y que incluso, al haber pocos estudios con poca profundidad, normalmente haya una dispersión en el precio más alta y haya sobrecosto. El ciclo es largo, por ejemplo, en hospitales. Un hospital, a ver, ¿cuánto nos costó en estudios desde el inicio, trabajando con una minera? Más o menos 7 años, todavía no se construye. No se hacen hospitales por eso, pasa un ciclo tedioso, largo y con todos los problemas que pueden ir de idas y vueltas. Ese proyecto por lo menos pasó por 5 ministros, porque tenemos como sociedad la costumbre de que los ministros desde hace más o menos unos 20 años en general tienen unos 9 meses de duración y queremos que gerencien de una manera perfecta e impecable, ¿no? Desviación alta en precios, paralizaciones de obras. De hecho, hay 16.000 millones de soles en obras paralizadas en este momento. Bueno, esa es mentira. Ese es un estándar, pero este número exacto de 16.000 es el último valor que se midió en el 2019. Básicamente un 40 o 50% por deficiencias en los estudios. Y después otro porque no tenían problema de saneamiento, o porque se acabó el financiamiento en los municipios, o porque eran administrados bajo una modalidad en la que el gobierno subnacional, normalmente las municipalidades dicen, yo me voy a ahorrar el IGB de la construcción, yo compro los materiales, yo contrato a los constructores, yo contrato a los ingenieros, yo contrato a los maestros, y eso se presta, si no a malos manejos, por lo menos a súper ineficiencias que resultan, por supuesto, mucho más caras que el IGB, ¿no? Y el control está enfocado en la desconfianza, en la sanción y en la ejecución de fianzas. Los nuestros y ustedes. Siempre en una discusión no hay trabajo colaborativo. No solo en el país, por si acaso, pero es algo que los latinoamericanos acarreamos. Esa es la modalidad de obras públicas. Obra por impuestos, ¿cómo funciona? Una empresa, una entidad pública, se ponen de acuerdo. Una entidad pública incluso puede ser una universidad. Las universidades no usan este mecanismo, es increíble con la cantidad de recursos que hay. Se ponen de acuerdo, firman un convenio de inversión. La empresa, en el corto plazo, la empresa que tiene impuestos, que generalmente tiene una gran cantidad de impuestos por pagar durante los años, normalmente una minera, un banco, empresas de ese tipo, pero también podrían ser empresas, digamos, que facturan 20 millones de soles, 30 millones de soles, podrían ser proyectos activos. La empresa financia y ejecuta en el corto plazo con sus propios recursos, terminan los proyectos de inversión pública, recibe la conformidad, ya sea por toda la obra o por el avance de la obra, y la sociedad recibe los beneficios sociales ahora. Esta conformidad de obra se presenta al Ministerio de Economía y Finanzas y se genera un certificado local o un certificado del gobierno nacional que la empresa recibe y lo utiliza para pagar el impuesto a la renta. Puede pagar hasta el 50% del impuesto a la renta de ese año con el certificado. Y si queda un saldo o varios años tiene que pagarlo, se considera que se puede actualizar a una tasa de un promedio de 2% anual, tratando de no afectar el costo de capital de la empresa, ¿no? Y algo que es importante, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Caja Fiscal, ha dejado de recibir ingresos en líquido por un proyecto que debió ejecutar un municipio. Entonces lo que hace es voltear y le dice, mira municipio, ya tienes el proyecto, yo te lo voy a financiar. Me lo vas a pagar en 5 o en 10 años, hay unas reglas, y con unas tasas y sin tasas de interés. Entonces de cada transferencia que le toca hacer al Estado, a la Caja Fiscal, a la Caja Única, durante todos los años le va descontando un porcentaje de los impuestos. Entonces, lo importante es que en el corto plazo, el que financia es la empresa privada, que apuesta a su imagen, apuesta a sus mejores recursos, porque salga una obra adecuada y bien, y no lucra en eso, simplemente contrata un constructor y pone su fe en que lo haga bien, y de hecho pone supervisión y pone mucho control en que la obra salga bien, pero independientemente de eso, es un proyecto que ha pasado por el ciclo del Invierte PE que les había explicado, y el municipio o el ministerio vigilan que también sea un proyecto adecuadamente construido, ¿no? Entonces, en el corto plazo financia la empresa pública,
privada, perdón, pero en el largo plazo el que paga es el municipio. Pero de esa manera puede tener muchas obras en el corto plazo y pagarlas como un crédito a largo plazo al Estado, ¿no? ¿Cómo funcionan las APPs en el Perú? Ese es el otro mecanismo. Hay una adjudicación, hay un ciclo, digamos, que antes era muy corto, ahora vamos a ver qué ha pasado, hasta que se adjudica, después en 2 o 3 meses se firma el contrato, y hay una etapa preoperativa. Los estudios los hace el privado, el concesionario, que forma una empresa de propósito especial que solo se dedica a explotar ese proyecto, de tal manera que hay un control fuerte sobre ellos, muchas veces más fuerte desde el punto de vista de los que financian estos proyectos, de los financistas, del sector privado, de los bonistas, de los bancos, que los del Estado, que también son importantes. Es una etapa, en esta etapa preoperativa de los estudios, hay el Estado, y esto es algo que nos olvidamos siempre, se encarga de las expropiaciones. Ese riesgo no puede ser trasladado a la empresa privada, que va a encargarse de la operación, y ahí es donde están el 70% de las adendas en el país. Y eso también sucede, recuerdan que había 16.000 millones de soles en obras paralizadas en la obra pública, también sucede ahí. Tenemos un problema gravísimo de expropiaciones. Entregamos proyectos que no están, los terrenos no están saneados, y a veces es imposible. Una carretera como la carretera que se piensa hacer paralela a la Panamericana por la sierra, el tramo 2 de esta carretera, más o menos son 980 kilómetros. Uno no puede, el Estado, si se pone a expropiar en este momento todos los terrenos antes de licitar, seguramente se pasa 15 o 20 años y nunca se construye. Entonces se va expropiando por tramos. Pero somos muy malos expropiadores y se necesita mejorar eso, ¿no? Y el privado debe asegurarse el financiamiento. Al final que termina, ya se asegura el financiamiento, logra el cierre financiero la empresa, la empresa concesionaria, la que tiene el contrato público-privada, y ese contrato, ¿qué dice? Básicamente dice que si tú terminas una construcción, en este caso que son las cofinanciadas, el Estado se compromete a pagarte una remuneración por inversiones y un pago por operación y mantenimiento durante tantos años. Es lo único que tiene, un contrato, un financiamiento ofrecido y un compromiso del Estado. La palabra del Estado peruano vale, y este mecanismo consigue financiamientos muy, muy, muy baratos. Básicamente tiene que construir, digamos, un ferrocarril, y lo que hacía, y lo que funcionaba muy bien, y era admirado en Latinoamérica, el modelo muy accesible por el sector financiero, de bajo riesgo. El privado, digamos, con su propio recursos, ponía un equity un patrimonio en la empresa, digamos un 20%, el 80% lo financiaba. Entonces, con ese 20% avanzaba la obra, conseguía un certificado de avance de obra, digamos, por el 20%, iba al sector financiero, le entregaba ese certificado, y el sector financiero le entregaba en líquido en efectivo ese dinero, y con eso esta empresa, este sistema financiero tiene derecho a cobrar el 20% de todos los trenes de pago. Entonces, con ese dinero, el privado podría, y con capital de trabajo, ya podía avanzar 50%. Una vez que avanzaba 50%, entregaba un certificado de ese 50%, el sistema financiero le entregaba el dinero en efectivo, y con el certificado que tenía derecho a cobrar el 50% de todos los pagos. Garantía prácticamente soberana, compromiso del Estado, nunca lo ha dejado de pagar, y los financiamientos que se consiguen acá son súper baratos. Termina, digamos, comprando el material rodante, por decir, ya tiene el 30% adicional, entrega el certificado de avance, le dan en efectivo el 30%, terminó el total de las obras, ya puede empezar a operar, recibe los pagos por operación y mantenimiento, y el sistema financiero tiene derecho a cobrar ese 30% adicional. En ese momento que ya se terminó la obra, el sistema financiero, que son bancos, bonistas, fondos de inversión, lo que sea, tiene derecho a que el Estado, en vez de pagar al concesionario, le pague el 100% de todas esas remuneraciones. Es un esquema muy bonito, que funcionaba muy bien, tenía sus complejidades y qué sé yo, ¿no? Pero ese es el modelo peruano que funcionó muy bien durante muchos años. En las asociaciones público-privadas, lo que es importante es tener en cuenta que se paga cuando se reciben los beneficios, cuando se presta el servicio. El financiamiento y riesgo de las obras están a cargo de los privados durante la construcción, y el periodo de pago del gobierno o de los usuarios, si fueran carreteras de peaje,
se da luego de determinado la construcción. Entonces, las asociaciones públicas o privadas, el Estado descarga la mayoría de riesgos. Muchos dicen, debe descargar todos los riesgos. Imposible, si no nadie lo financia. Paga recién cuando se reciben los beneficios. Hay algunos modelos que eventualmente, para poder reducir un poco los pagos del Estado o los pagos de peaje, el Estado puede estar pagando adicionalmente un componente. Pero eso ya, digamos, un esquema. Pero básicamente ese es el principio, ¿no? Entonces, lo interesante es que cuando se construye 4.000, 5.000, 6.000 millones de obras, hay un crecimiento económico, básicamente cuando la infraestructura, se invierte en infraestructura 1%, hay una relación durante esa etapa que se genera un crecimiento de 1%. Entonces, el Estado cuando paga es cuando ya es un Estado que ya está más grande, tiene más recursos, el PBI ha crecido y teóricamente tiene más impuestos y puede pagar. O sea, es un Estado un poco más robusto. Ahora, si es autosostenible la carretera, el Estado no ha pagado nada. Ni siquiera paga la operación de mantenimiento. El que paga es el que maltrata la carretera. Entonces, en los dos esquemas, sea autofinanciado, sea autosostenible, el Estado recibe un beneficio importante y los usuarios pueden tener una obra o varias obras, varias carreteras a la vez, al costo de solo una, como si fuera hecho en la obra pública. Porque la obra pública, a diferencia, es que desde el momento se empieza a construir, el Estado asume todos los riesgos, incluso las paralizaciones, y tenemos 16.000 millones de soles en obras paralizadas, y los paga desde ahora, no los paga de acá a 5 años cuando empieza a funcionar la obra. Eso es un poco la diferencia. Un mapa chiquito nomás. Cuando uno tiene un proyecto a nivel de idea, a nivel de un diseño pequeño, un diseño conceptual, los errores del presupuesto pueden estar entre el menos 50% y más 100%. Nunca se adjudica un proyecto con esas condiciones. A medida que van avanzando los estudios, este es un estudio de la guía de buenas prácticas de la Asociación Americana de Ingeniería de Costos, hecha sobre más o menos 1.000 estudios. No es algo acá en el Perú, esto sucede aquí, en Europa, en la China, en cualquier sitio, ¿no? A medida que uno va avanzando la profundidad de los estudios, el nivel de certeza sobre el presupuesto es más cercano. En la clase 1, que es cuando el proyecto está listo para ejecutarse, es decir, cuando el nivel de definición está entre 50% y 100% del proyecto, incluso allí hay una variación, cuando incluso ya hasta el 100% de definido cuál es el plano, entre menos 3 y más 3%. Eso es, cualquiera que ha construido sabe que siempre hay una variación. Yo he construido para mí, he construido para mis hermanos, he construido para mi empresa, y yo mismo he errado porque normalmente incluso los presupuestos salen más altos de lo que uno cree porque el ingeniero que está diseñando en su computadora, en su escritorio, siempre es optimista respecto a los riesgos. O se le pasa alguno, o dice yo lo soluciono con tal artificio y ya está controlado el riesgo. Pero la naturaleza nos dice, señores, no, en la vida real es así, en el terreno es así, y esto va a costar un poco más. Y de hecho, cuando tú vas construyendo zanjas, vas explotando canteras, encuentras que hay fallas geológicas, y por eso es la variación de precio. Hay una percepción, sobre todo en los medios, en la prensa y en la sociedad, que cualquier costo adicional es corrupción. Y eso no es correcto. Un poco hablar de infraestructura y pobreza en Latinoamérica y reflejando un poco lo que está pasando en el país. Según la CEPAL, prestigio, se requiere invertir anualmente más o menos 6.2% del PBI en infraestructura, y muchos países, incluido Perú, van por la mitad, por lo que la brecha se está incrementando más cada vez, ¿no? Para cerrar esas brechas y crecer a un ritmo de 4%, digamos, se necesitaría invertir solo en saneamiento, energía, banda ancha y producción y vivienda, 390.000 millones de dólares al año. Una parte de eso importante es en el Perú, al menos unos 15.000 millones de dólares son del Perú. Pese a la cantidad de infraestructura que se tiene que invertir en Latinoamérica, y como les digo, se está invirtiendo menos de la mitad. He hecho algunos estudios en Guatemala, en Colombia, que han recuperado bastante, pero igualitos están como acá, Chile, y sí, hay algunos países que la hacen mejor, pero la gran mayoría lo hace mal. No es suficiente. Ahora, se habla mucho de crecer el PBI, yo voy a crecer 6%, 8%, pero no se dice cuánto se va a invertir en infraestructura. Nadie lo tiene mapeado. Y es más,
Para crecer se necesita una infraestructura de soporte. No se puede crecer eternamente 6% sin que la infraestructura también crezca a ese ritmo. Porque si no, nos vamos a dar con la sorpresa de, no tengo puertos, no tengo carreteras, estoy produciendo un montón de productos para agroexportación, mucho valor agregado, no tengo energía, no soy competitivo, no puedo vender. Entonces, tiene que ir a la par con una infraestructura que genere crecimiento y dé soporte al crecimiento. Pero nadie dice qué proyectos. Y eso es básicamente un cálculo muy o demagógico o muy de gabinete. Para crecer 6% al año, lo mínimo que debería ser para generar impacto y sacar a gente de la pobreza, como lo venimos haciendo durante muchos años, es ¿cuánto requeriríamos invertir anualmente? Considerando el Perú una media de los siguientes años, esto lo hice antes de la pandemia, por supuesto, estábamos en un PBI de 250.000 millones de dólares, ahora estamos en medio del número, 210.000 me parece, pero 250.000 debería ser el ritmo más o menos estándar de lo que deberíamos estar creciendo. ¿Cuánto deberíamos invertir? Es un pequeño cálculo, y si todo lo invirtiéramos en transporte, deberíamos invertir 12.000 millones de dólares al año. Si todo fuera en energía eléctrica, 7.500, en telecomunicaciones 25.000, en agua potable 4.500. Es decir, en promedio deberíamos estar invirtiendo en infraestructura 15.000 millones de dólares. Y nadie hacía, y yo encontré esa deficiencia en el país, un cálculo. Entonces traté de buscar, no se podía ver, el MEF tiene mucha información, pero es complicado llegar. Solicité el apoyo de algunas personas, de consultorías y qué sé yo, y pude hacer algunos números que son más o menos, que son confiables. Tenemos el año de los últimos 10 años, el PBI al costado, cuánto es de construcción pública, cuánto se está invirtiendo en asociaciones público-privadas, cuál es el total de las inversiones, y cuánto es la inversión entre el PBI, y cuánto es lo que no se está invirtiendo. Hice este estudio, he hecho un paper, lo presenté a un think tank, que está publicado por ahí, y esta es información, resalto, con datos de apoyo consultoría, de OCITRAN, de los mismos concesionarios, de Inverdet, del BCR, de las empresas públicas. Más o menos, fíjense en el 2014, que es lo que he resaltado. Estábamos invirtiendo, recuerden, había dicho 15.000 millones de dólares para el tamaño del PBI actual. Ahí estamos invirtiendo 12.360 millones de dólares. Más o menos el 30% o 40% era asociaciones público-privadas. En construcción pública, ¿qué ha pasado entre el 2014 y el 2019, antes de la pandemia? La inversión pública se ha caído 21%. De 8.000 a 6.000 millones de dólares. El Perú ha seguido creciendo, los impuestos han seguido creciendo, los presupuestos de los gobiernos subnacionales han triplicado, pero la calidad de gestión ha sido mala, la capacidad de gasto, y esto no es un secreto, es mala. En acciones público-privadas es crítico. De 4.000 millones de dólares que se están invirtiendo, 1.200 millones de dólares, 72% menos. Es decir, en total estamos invirtiendo 40% menos de infraestructura. Y les había dicho, debemos estar creciendo un ritmo de 6% del PBI, y estamos creciendo un ritmo del 3% del PBI. En el ratio estamos más o menos 45% peor. No quise hacer el 2020, no es muy relevante por la pandemia, qué sé yo, pero dentro de todo el sector construcción más o menos enderezó, no ha caído tanto. El 2021 se ha recuperado algo, se está recuperando, es uno de los que más se ha recuperado, pero si lo comparo con el 2014, el 2020, en obra pública menos 36%, en asociaciones público-privadas 77%, en total 50% menos de inversión en infraestructura. En el ratio estamos a la mitad, 51% se ha caído. Esto no es muy bueno. En el 2019 se invirtieron 6.300 millones de dólares menos que el mínimo ideal. Esto, yo no soy economista, solo tengo un MBA, que es un tema, digamos, medio general, pero algunas herramientas por ahí. Yo estimaba, y por ahí he visto que algunos economistas más o menos estaban por ahí, más o menos impactan en un crecimiento de 2.7% menos del PIB, solo por no invertir en infraestructura, solo por capacidad de gestión. En un lado es la inversión privada, o sea, que el Estado podría no estar gastando, simplemente debía ser diligente y cumplir con el tema de expropiaciones, fomentar que esto circule, articular, pero en obra pública sí, y no se está haciendo. Eso más o menos generaría unos 130.000 puestos menos de trabajo, que no se están generando. Eso es grave, como sociedad, la verdad, hemos fallado. Y hay gente, y yo me incluyo, que hemos estado desde el 2014, 2015, insistiendo que algo hay que hacer para mejorar. Pero a muchos nos decían, cada vez el grupo ha ido creciendo, pero
no, son alarmistas, esto es coyuntural, esto es por tales razones, no seas extremista, no seas político, y bueno, ha sido un tema muy pesado de soportar, ¿no? Más o menos acá gráficamente, en rojo están las asociaciones público-privadas, en azul las obras públicas, y esta es la inversión mínima ideal, 6% del PBI. Rozamos en el 2013, 2014, 2015 ese valor, y después aquí. Eso es lo que ha pasado. Todo el esfuerzo de lo que veníamos haciendo bien, no lo hemos continuado, no hemos hecho nuestra tarea. El BID publicó a inicios del 2020 una brecha, es bueno, Perú mide las brechas de infraestructura, otros países no lo hacen, y eso es bueno. ¿Cuánto es lo que, para lograr el potencial que tenemos ahorita, cuánto es lo que deberíamos saber, cuál es la brecha que tenemos de inversión en infraestructura? 35.000 millones de dólares. Y en el mediano plazo, 110.000 millones de dólares de inversión. Eso es lo que necesitamos. Fíjense en salud, 8.300 millones de dólares ahorita que se necesitan de inversión. Y eso se veía desde hace 4 o 5 años. De hecho, en la empresa en la que trabajé, teníamos 2 iniciativas privadas en hospitales, más o menos unas 700 camas, y una obra por impuestos de un hospital por cerca a una minera. También más o menos era una inversión más chica, 35 millones de dólares, las otras en paquete eran como 500, 600 millones de dólares. En el Perú había más o menos unos 10 proyectos de hospitales importantes, como iniciativas privadas, en el que el privado iba a invertir en desarrollar. De hecho, nosotros gastamos como 1,5 millones de dólares. Después de 6 o 7 años abandonamos el proyecto porque seguimos dando vueltas y vueltas y nos seguían revisando los proyectos, y pidiendo más cosas, y pidiendo más cosas, y pidiendo más cosas. Abandonamos. 8.300 millones de dólares. Pero en el largo plazo, se necesitan adicionalmente 17.000 millones de dólares de inversión. Es un monstruo. Un hospital podría estar costando 50, 60 millones de dólares, y un hospital importante, de gran nivel, probablemente unos 500 millones de dólares, 600 millones de dólares, 17.000 millones de dólares. ¿Se dan cuenta la cantidad de hospitales que se necesitan? Y esto se veía venir. Y decíamos, cuando venga algo, va a ser triste y nos va a coger de rodillas. Y nos ha cogido de rodillas. Temas rurales. ¿Por qué hay este problema de por qué la gente en el campo no está en la línea con el modelo, qué sé yo, señores? En este momento, 45% de pobreza en el agro. Si creen, hasta el 2019, la pobreza en promedio había bajado del 60 al 20%. Un gran logro. Pero en el agro seguía habiendo desnutrición crónica y 30% de anemia. Tema de saneamiento rural, ahorita, 8.000 millones de dólares de déficit. En el largo plazo, 19.000 millones de dólares. En total, 21.000 millones de dólares, compárenlo con la salud. Independientemente que uno sea más que el otro, es más o menos lo mismo que existe de déficit. Si queremos alcanzar nuestro desarrollo, esas son las cantidades que necesitamos. Y ya ni decir en transportes, que es tema de competitividad, pero también de desarrollo y conexión con nuestros pueblos. 50.000 millones de dólares. Ferrocarriles, 13.000 millones de dólares se necesita hacer inversiones en ferrocarriles en el largo plazo. Pero en el corto plazo, 7.000 millones de dólares. Carreteras ahorita, 4.000 millones de dólares. Todo lo hemos ido dejando, y al año hemos estado dejando de invertir 4.000 millones de dólares, 6.000 millones de dólares, 5.000 millones de dólares, y no pasaba nada. En educación, me sorprendió, he ido a dos conferencias acá, y a nivel de colegios, el número no es la gran cosa, o sea, no hay la gran brecha. No se necesita tanto, se necesita en calidad. Seguramente hay que ver en números, claro, los que hemos trabajado en las zonas de conos de Lima, cuando viaja mucho por el interior, vemos que la infraestructura es mala. Como número está allí. Deberían reemplazarse totalmente. Pero a nivel de números no hay mucha cosa que hacer en temas de calidad. Me sorprendió que el número no fuera más alto, ¿no? Al ritmo de inversiones actual necesitaríamos 5 años para tener lo que necesitamos hoy de inversiones. Si estuviéramos invirtiendo como hacíamos antes, al ritmo del 6% del PBI, probablemente en 2 años y medio estaríamos nivelados, y seguramente 40, 50, 60% de inversión podría venir de inversión privada. Ni siquiera tendría que ser deuda pública. 15 años más para cubrir el déficit de largo plazo, es un montón, es una vida, muchos no estaríamos invirtiéramos al ritmo que veníamos haciendo, en 7 años también podríamos tener cubierto esa brecha, y sería el mundo, en 10 años podríamos tener todo solucionado, si
siguiéramos al ritmo, todo solucionado entre comillas, ¿no? En este sector de infraestructura. Hubiéramos seguido con el ritmo. Crisis en las asociaciones público-privadas, esto es un parte del estudio que hice, es un poco mi expertise. Marco institucional, teníamos, la verdad, número 1, el número 2, con Chile nos dábamos, con Colombia nos dábamos en el mejor marco institucional, más otras cosas más en asociaciones público-privadas en 2014-2015. ¿Qué pasó? ¿En qué puesto estamos ahora? 2019. ¿Qué pasó? Cambiamos todo el marco institucional. Y vamos a ver un poco más adelante. ¿Cuánto nos estamos demorando? Tiempo promedio, esto lo hizo un compañero con el que fui socio en algún momento, profesor también conmigo de SAN, tomando un paquete de proyectos anteriores, ante 2014 y después de 2014, para ver más o menos cuántos se demoran, y de hecho, varios de los que ya hemos hecho en este estudio no se van a adjudicar, pero suponiendo que se adjudicaron en la fecha que decían, hemos pasado de 15 meses promedio en licitación a 70 meses promedio. Antes de cambiar la norma, después de cambiar la norma. 5 veces más tiempo. No pasa nada. O sea, por más que muchos reclamamos, no pasábamos nada, éramos incendiarios, éramos exagerados, ¿no? Pero sí, empecé a tratar de ver qué pasa. Es un tema de cambio normativo. Me decían, todos ustedes creen que si cambia la ley, todo se arregla. Entonces, voy a hacer mi trabajo y quise hacer una correlación. Más o menos compararme con algunas variables exógenas, no son todas, seguramente habrá más, para ver un análisis de causalidad. De hecho, hay algo que es importante. Desde el 2014 a la fecha, lo que se ha caído en adjudicaciones es el 95%. O sea, no solo no estamos construyendo, sino que estamos agotando todo el stock de obras adjudicadas en las asociaciones público-privadas, y para los siguientes años que vamos a tener, casi nada. Decidí compararlo con la inversión extranjera directa en el Perú, y efectivamente en 2013-2014 hubo un decrecimiento, bajó en el 2016-2017, y después se ha ido levantando. Pero nada que explique cómo del 2014 se ha ido en picada las adjudicaciones hasta el 2020. En picada. Vamos a compararlo con otras cosas. Dije, vamos a ver con el PBI, de repente es la región la que se está cayendo, el PBI de Latinoamérica y el Caribe. No, la verdad que no se ha mantenido más o menos estable. PBI de América del Norte, nuestro principal socio comercial, ¿no? Ha ido en alza. ¿Y qué pasa con el PBI en la zona euro? Bueno, sí, pues tuvo un pequeño bajón, algunas crisis, y ha ido levantando, y ahí se mantiene estándar. O sea, tampoco nuestro otro socio, que es la zona euro, no se ha caído. Bueno, vamos a ver al Asia. PBI Asia Oriental y el Pacífico, como el principal socio y el gran tractor de China, no ha ido creciendo. Entonces no son causas. Entonces dije, bueno, vamos a ver si es verdad. ¿Qué pasó? En el 2015 se aprobó un cambio legislativo, se cambió totalmente la normatividad, se sobrereguló, hubo yuxtaposición de funciones, cambios institucionales, se le quitó el liderazgo por inversión en la promoción de inversiones, se desconcentró, los ministerios tomaban decisiones, formulaban proyectos y no tenían oficinas preparadas. Después, ¿qué pasó? Al año se cambió la norma, se ajustó, se modificó, y después de 2 años se cambió, se modificó, y etc. Nosotros que éramos un referente internacional, yo me acuerdo cuando exportamos el modelo peruano a Honduras, y fue el único país, digamos, en Centroamérica que logró, con un país con PBI de 15.000 millones de dólares al año, logró captar inversiones por 1.000 millones de dólares. Una monstruosidad para su tamaño, ¿no? Un país con problemas de violencia, de corrupción, de las maras y qué sé yo, ¿no? Cuando nos miraban decían, mi asesor peruano, mi asesor Perú, qué bien la hace, ¿no? Realmente éramos un referente, no solo allí, sino en República Dominicana, en Guatemala, en El Salvador, venían a estudiar nuestro país para ver nuestro caso de cómo hacíamos, ¿no? Bueno, todo eso lo cambiamos, y más bien ellos que nos querían imitar, volteamos y nos copiamos del modelo que ellos tenían. Después vamos a ver si hay un tema, de repente, de temas de la corrupción, ¿no? De repente es eso. Bueno, en el 2015, o sea, 1 año y medio, casi 2 años después de las elecciones, qué sé yo, gana PPK, y en los primeros meses del año, primer preso de Lavallato. Ya se había caído el sistema de adjudicaciones, el modelo de APPs. No era eso.
Después, en el 2017, Toledo con el caso de la IRSA, la resolución del contrato de Chincheros, la presión preventiva de Humala, hubo cambios de gabinete, renunció el director ejecutivo de Proinversión. Después vinieron en el 2018 dos pedidos de vacancia, Martín Vizcarra presidente, PPK entra a prisión preventiva. Después en el 2019 el suicidio de la García, disolución del Congreso, director de Proinversión renuncia. Si se dan cuenta, todo esto ha venido después que se había ya caído todo. Más bien se formó una tormenta perfecta, un marco legal que inició que todos se frenaran. Hubo muy buenas, quiero resaltar, hubo una muy buena intención, se decidió copiar las mejores prácticas internacionales, etc, etc. Se quiso arreglar lo que funcionaba, y probablemente había que arreglarlo nada más, ¿no? Pero se quiso arreglar totalmente, se lo cambió. Entonces, un marco legal que generó problemas. Los casos de corrupción y de escándalos generaron una reacción de sobrecontrol. El control en realidad y la desconfianza han crecido a nivel de prensa, a nivel de políticos, a nivel de Congreso, a nivel de Contraloría, el empoderamiento ha sido muy fuerte, los funcionarios públicos medios paralizados no quieren firmar nada, porque pueden ser denunciados a favor, en contra. Uno no sabe después de 4 años las denuncias que pueden haber, y después de batallar 5 o 6 años en el Poder Judicial dicen, ops, tenía razón, no pasó nada, ¿no? Y la crisis política y desconfianza. Muchas de las grandes empresas concesionarias e inversoras en APPs estaban en el Perú. Y cuando dicen, vamos a traerlas, mentira, ya estaban, se están yendo. Se están yendo empresas francesas, se están yendo algunas empresas españolas, otras están retirando sin vender sus posiciones. Hay un gran tema que advertíamos de hace un buen tiempo, y bueno, como sociedad no hemos podido defender, ¿no? Caídas en obras por impuestos, acá ha habido también, más bien al inicio hubo un efecto positivo. Al inicio casi nos adjudicaban obras por impuestos, fue creciendo, 288, 520, 600, 800, ¿qué fue? Se fueron arreglando las normas y mejorando, y mejorando, y mejorando. Este gran modelo creado en el Perú, y admirado por varios estudiosos, empezó a mejorar. Pero 2016, 2017 medio que se estancó, y de ahí ha sido cuesta para abajo. Muchos, varios, no voy a decir muchos, varios financistas de empresas mineras o de tecnología se han ido retirando de la promoción. Y en el 2020, bueno, puede ser por la pandemia, pero estamos hablando de adjudicaciones, ¿eh? Hasta noviembre solo se habían adjudicado 115 millones. De hecho, en 2019 se adjudicaron como dos colegios, que juntos sumaban más o menos unos 160 millones de soles, pero sabíamos que esos proyectos tenían problemas de terreno y que no se iban a construir. Entonces se han concluido 228 obras y tienen retrasos 173. O sea, con retrasos fuertes en los que el financista, un banco, está invirtiendo en obras por impuestos, gastando sus construcciones, gastando ingeniero, gastando en estudios, y tienen 1, 2 o 3 años de retraso para que les aprueben sus proyectos. Eso está muy, muy duro. Adjudicaciones tenemos en distribuciones regionales, Ancash está muy por delante, Piura, teniendo no tantos recursos como Cusco, por ejemplo, ha colocado bastante. Cusco está entre los 4 primeros, pero poquito, para el tamaño de canon y de capacidad que tiene para obras por impuestos. 4 regiones concentran el 50% de las adjudicaciones. El resto de las regiones no hay. ¿Es una oportunidad? Es una oportunidad, pero muestra que hay poca penetración. Adjudicaciones, ahí el Ministerio de Educación, muy fuerte, adjudicó muchos colegios. El gobierno de Arequipa tuvo mucha participación, algunos gobiernos municipales como Ilabaya, la municipalidad provincial de Mariscal Nieto en Moquegua, pero básicamente fue una buena labor de un funcionario de Proinversión en la zona sur. 10 instituciones representan el 40%. ¿Cuántos municipios provinciales y regionales tenemos? Alrededor de 1.800, me parece. ¿Y cuántos ministerios? Voy a decir cualquier número, 25. ¿Y cuántas universidades públicas? Voy a también inventar el número, 40. 10 instituciones son las que básicamente están trabajando. 3 ministerios abarcan 20% de los proyectos. Y en las horas de recepción, las obras que han sido entregadas, el gobierno regional de Arequipa es el que se instruye con la zona de Arequipa. O sea, se han adjudicado proyectos y se han recepcionado proyectos. Eso es algo muy bueno. Ancash, algunos proyectos también. Por ahí van bien. 5 gobiernos subnacionales concentran el 35% de las inversiones
recepcionadas. El resto, no. 50%, solo 50% de las obras, esta es una fotografía que tomé a finales de 2019, solo 50% de las inversiones de las construcciones han sido recepcionadas. De 54 proyectos en 3 ministerios, solo se han recepcionado 3. ¿Se imaginan? 51 proyectos que no han podido culminarse en los ministerios y ahora, ¿no? Eso está generando que hay un retroceso y las propias... Recuerden que el financiamiento de corto plazo era por financistas, se le llama financistas, pero son mineras, empresas productoras, bancos, empresas de tecnología, se están retirando o dicen, bueno, prefiero a perder aquí con incertidumbre, que los proyectos me duren 5 años en vez de 2 o 3, prefiero seguir invirtiendo en mis programas de responsabilidad social, ¿no? Propuestas en APPs, en el corto plazo, la verdad, lo que yo sugeriría es un desembalse. Tenemos un paquete enorme de más o menos 5.000 millones de dólares de obras por adjudicar que tienen 6 años en ejecución. Y están revisados. Y se cambia muy poquito, ¿no? Se le quiere dar el nuevo enfoque, y qué sé yo, no han sacado un solo proyecto. De hecho, en infraestructura fuerte, ladrillo, fierro, cemento, cosas de carreteras, puertos, aeropuertos, no se está adjudicando nada en los últimos años, ¿no? Entonces, un proyecto de APPs maduros, hacer un encargo especial, por ejemplo, a un fideicomiso de infraestructura que voy a permitirles explicar un poco más adelante, lo apliqué en Centroamérica metí en un fideicomiso todo un puerto en operación, y aquí lo estamos trabajando con un grupo en el Estado para también tener listo un fideicomiso al que se le puedan hacer encargos especiales, como hacer un acuerdo gobierno a gobierno, un acuerdo gobierno a fideicomiso, con las mismas facilidades. Se podría desembalsar eso, es una idea que se puede trabajar y no es muy complicado. Ya están estructurados y embalsados por 5 años. Y otro tema que es importante, de urgencia, hospitales adjudicados en paquetes. Uno podría adjudicar 3 o 4 paquetes de 10 hospitales o de 5 hospitales cada uno. Una adjudicación por tarifa de servicio. Se pagaría por tener la infraestructura y el equipamiento a disposición del Estado con la capacidad pactada. Para no, un tema importante. El inicio de operaciones, si se paga por servicio, es mucho más rápido, porque se evita pasar por ¿recuerdan ese ciclo que yo les decía que había que revisar el INVIERTPE, y dentro del INVIERTPE tal estudio, y aprobarlo, que podía más 4 o 5 años, y a mí me tocó 5 años en el ministerio poder sacar un hospital que nunca salió. Básicamente ya nos concentramos en fijar los estándares del servicio y el precio que vamos a pagar y se saca a competir. Ya no se está revisando el fierro, el ladrillo, el cemento. Eso es responsabilidad y riesgo del privado. Si es que no cumple, sanción. Si es que no cumple, sanción. Si es que no cumple, caducidad. El privado diseña, financia, construye, equipa, mantiene la infraestructura y los equipos. No estoy poniendo a los médicos porque es complicado. El 80% de las concesiones hospitalarias en el mundo son aquellas en las que el privado pone toda la infraestructura y el Estado pone los médicos y da el servicio público y cobra. Con eso, digamos, el tema de resistencia sindical o resistencia gremial se obvia y el mismo privado ya no asume riesgos por cualquier mala práctica. El Estado coloca a los médicos y los técnicos y brinda el servicio público, paga al concesionario, o sea, de cara al público. Nosotros éramos un país avanzado, son 5 años en concesiones hospitalarias. De cara al público, la atención mejora mucho, un hospital de primera, los médicos están con mejores instrumentaciones, con mejores equipamientos, tecnología de punta, la central la puede manejar el privado, de repente algunos laboratorios, el tema de limpieza, el tema de mantenimiento de equipos, el privado. Entonces, de cara al público, recibe un mejor servicio. El catering, la alimentación, también la puede dar el privado, ¿no? Pero de cara al concesionario, el Estado le paga cuánto has invertido y cuál es tu costo de operación y mantenimiento, ¿no? Soluciones a mediano plazo, deberíamos tener un sistema nacional de catastro y expropiaciones. En proinversión habría que devolverle el liderazgo al sistema y empoderarlo. Debería tener autonomía como tenía antes. Tenía un consejo directivo formado por 5 o 6 ministros, tomaban las decisiones de frente y se ejecutaban. Ahora depende más bien de una dirección de un ministerio, ¿no? Y eso le quita mucho poder. Hay que recuperar el conocimiento perdido. Ha habido mucha fuga de talentos. Como sociedad no hemos podido diseñar, en algún momento se tuvo,
algo que haga que el Estado atraiga a los mejores talentos, retenga a los mejores talentos y defienda a los mejores talentos para que sigan haciendo carrera pública. Más bien se le pone vigilancia, cualquier periódico puede poner una denuncia, y al pobre señor lo tienes o paralizado, dice, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir trabajando en el Estado. El 30 o 40% muchas veces de algún funcionario público está en hacer reportes, en controles, en revisiones, en auditorías, y es ineficiente. Hemos vuelto a un Estado cada vez más ineficiente. Deberíamos tener un ente consultivo, decisorio, empoderado en la etapa de ejecución. Por siempre dicen, las adendas corruptas, las adendas son misteriosas, ahí escondidas. No, en las adendas participa el Ministerio de Economía y Finanzas, que nadie va a dudar de su capacidad, Contraloría, los ministerios, los supervisores, el concesionario, pasa por muchas manos, pero en unos procesos que duran 3 o 4 años para firmar una adenda. Mentira, estoy sangrando, 2 o 3 años. Debería haber un ente empoderado, formado por el concesionario, con gobernanza, con el ministerio, con Contraloría, que tome decisiones sobre qué mejoras se pueden hacer en el contrato. Sobre todo, y eso lo reconoce el BID y el Banco Mundial, el mejor momento para hacer modificaciones en los contratos y en los proyectos es cuando se está construyendo, porque ahí se detectan qué mejoras se pueden hacer para asegurar un mejor proyecto que dé un mejor servicio. Acá no queremos, el contrato es perfecto, lo hiciste en el año 0 y debe ser inmaculado hasta el año 20. No pasa en el mundo. Debemos tener un sistema acelerado, como decía, para aprobar mejoras a los proyectos, cambiar la ley porque realmente desalienta y retrasa, y debemos generar nuevos proyectos. Siempre se habla de, tanto en obra pública como en APPs, el Plan Nacional de Inversión para Competitividad. No sé si han tenido tiempo de leerlo, algo de trabajo hecho en eso, y la verdad que el 80% de los proyectos ya han sido adjudicados, ya estaban adjudicados, o estaban por adjudicarse. Me parece que el 40 o 50% eran APPs que ya tenían contrato de concesión, estaban operando ahí. Proyectos nuevos encontré unos, chequen si habían hospitales, por ejemplo. Y ahí se quedó congelado y nadie lo está actualizando. Está bien, es estratégico terminar los proyectos que estamos haciendo, nadie lo discute, pero debemos, se adjudica un proyecto, debe entrar otro proyecto, porque si no, en 3 años nos quedamos sin plan nacional de inversiones para la competitividad, y se acabó. De eso no se trata, ¿no? Y hay que recuperar los hitos financieros que teníamos antes, que el modelo que les expliqué, porque se han querido cambiar a un esquema que no funcionaba, ¿no? En obras por impuesto, la verdad que necesitan mejoras normativas, incluir el costo de, siempre se habla de los PMO, contratar un PMO, un Project Manager Officer, que maneje todo el sistema, que contrate, que participe, que adjudique, que supervise, que controle cronogramas. Esos señores cuestan, y cuesta un 3 o 4%, hasta 5%. Es una muy buena práctica internacional, pero cuesta. ¿Quién la va a pagar? Yo recuerdo cuando he ido al Estado a decirle, mira, obras por impuestos, permite la norma que se haga bajo la modalidad de PMOs, pero ¿quién lo paga? Ah, que lo pague el privado con lo que se ahorra. No, señores. Esto tiene un costo de 3%, pero una altísima probabilidad de evitarte desviaciones del orden de 50%. Y eso, ese seguro, esa buena práctica cuesta. Eso no va a salir de una empresa constructora que entra con una utilidad de 8%, que tiene un costo de overhead y gasto de oficina central de 5%, y le queda una utilidad en la línea final, al final, cuando va a pagar impuestos de 3%, y encima le vas a cargar un 3% del PMO, entonces va a construir para ganar cero. Tampoco es el tema, ¿no? Hay que mejorar la velocidad en la emisión de certificados. Esto es crítico. El último certificado es dificilísimo de conseguir, y sobre todo cuando están liquidando la obra pueden pasar 1 año, 2 años, y la empresa financista que se gastó 50 millones de soles y que tiene retenido un certificado por 10 millones de soles, ya lo gastó y tiene que pagar igual de esos 10 millones de soles de su bolsillo. Hay una incertidumbre, y eso es lo que está haciendo que el sistema se esté frenando. Hay que crear un órgano con una opinión vinculante, no existe. Hay que generar más predictibilidad, menos controversia, menos gastos, ¿no? Deberían haber oficinas en los ministerios de obra.
Deberíamos cambiar el enfoque actual de una obra pública, concentrada en el control de procesos, multas y ejecución de cartas fianzas, que así están diseñadas las oficinas en los ministerios, en los gobiernos subnacionales, a un esquema en el que el privado, yo encima que estoy construyendo, yo he construido con empresas, dos colegios de obras por impuestos. En uno, porque nos pidieron que cambiáramos el plano, que lo mejoráramos de ida y de vueltas. El expediente técnico me parece que costaba 1,5 millones de soles, 2 millones de soles, ¿no? Entrar en discrepancias que eso generó un retraso en la aprobación del expediente técnico de 6 millones, de 6 meses o 3 meses. La multa que querían imponer era de 6 millones de soles para un expediente técnico que había costado 1,5 millones de soles. Desproporcionado. El 10% del proyecto lo querían poner en una multa, y el banco que estaba financiando decía, oye, encima que yo estoy haciendo con el mejor esfuerzo, construyendo con mi bolsillo, buscando el mejor colegio, apostando mi marca en eso, voy a recibir una multa de 6 millones de soles. Esto no es una obra pública. O sea, es una infraestructura pública, pero hay que darle un enfoque colaborativo. No se está haciendo eso. Y hay otro tema importante. La aprobación de los expedientes técnicos son la principal fuente de retrasos sobre costos. Como el expediente técnico incluye el presupuesto final de obra, como le decía, una cosa es Invierte.pe, que tiene un estudio más o menos aproximado, cuando en obras por impuestos, el financista se sienta a negociar con el funcionario público los planos finales y el presupuesto final. El funcionario público se queda paralizado. Va a poner un montón de cosas, va a pedir un montón de sustentos. Y también el financista tiene que tener sensibilidad que el funcionario público lo hace porque tiene atrás una espada de Damocles, o en la cabeza. Entonces, eso está haciendo que se generen, que los expedientes técnicos, en vez de demorar 9 meses, estén demorando, como en un caso que vimos, para construir un hospital, que la construcción nos iba a tomar 24 meses, el expediente técnico, aprobarlo, nos tomó 25 meses. ¿Se imaginan? Es una pérdida de valor y de destrucción. El hospital no se ha construido, por supuesto, no ha podido atender a nadie contra el COVID, ¿no? Hay un tema que sí quería comentarles, es una herramienta que le hemos usado, en Colombia se usa mucho, en México también, los fideicomisos de infraestructura para acelerar inversión en infraestructura con mejores estándares. Hay un problema. Tenemos bajos estándares en estudios, plazos de adjudicación, la ejecución y la calidad de obra, gran porcentaje de obras paralizadas. Los gobiernos subnacionales, hay un riesgo de corrupción cuando van a pagar el construido, y la verdad que uno va a cobrar, siempre encuentra unas trabas, encuentra gente que le fabrica problemas y después quiere venderle soluciones. El gobierno central, problemas de continuidad, cambios de ministros, eso es toda una vaina. Y las constructoras tienen un riesgo económico, por el tema de condicionamiento de pagos, o porque al final los que construyen para las municipalidades ven que la municipalidad no tiene plata. Frente a eso se puede generar un fideicomiso de proyectos que puede tener un PMO. El PMO se encargaría de la paquetización, se puede encargar varios proyectos, paquetizarlos, los que están más avanzados, sacarlos en una licitación, los otros hacer algunos estudios, planificar, encargarse del control de cronogramas, de la gestión de los diseños adicionales, licitar la obra, licitar la supervisión, chequear la ejecución, la valorización y los pagos. Esto igual que los Juegos Panamericanos. Lo interesante es que cuando se fideicometen, y vamos a ver el proceso en la siguiente lámina y ahí acabo, el fideicomiso es una herramienta financiera y permite tener sus propias normas de licitación y de adjudicación. Eso da una potencia porque permite implementar las mejores normas de licitación en proyectos de infraestructura pública sin tener que pasar por el tortuoso camino de la obsoleta ley de contrataciones del Estado. Otro problema, los bancos tienen aversión a emitir cartas fianzas. Los constructores la sufrimos. Cuando vamos a pedir una carta fianza, me dicen, ¿vas a trabajar con el Estado? Sí. Uy, no te doy carta fianza. O si te doy, lo que antes costaba 0,8% del monto, era lo que cobraban como una comisión, ha llegado a costar 5 o 6%. Era casi como pedirle un préstamo a un banco, más que pedirle un préstamo, ¿no? Y eso está haciendo que hay un importante paquete de obras paralizadas porque los constructores no consiguen cartas fianza. Frente a eso hay fideicomisos de garantías de infraestructura pública, es decir, uno puede poner un fideicomiso y la norma de licitación de obra del público permite que no se necesiten cartas fianzas. Eso podría agilizar
entregar adelanto a los constructores, como es lo usual, para que empiecen a construir y después irles descontando el adelanto. Eso haría que la construcción fluya. Y fideicomiso para carta fianza de fiel cumplimiento, también hay esquemas que se pueden trabajar para que haya contragarantía. Se acelera la inversión, se blindan los proyectos, se reducen los riesgos políticos, de construcción, de quiebre de financiamiento por sobrecostos y de corrupción, porque el que paga es el fideicomiso y no es el mismo gobierno subnacional o gobierno municipal que te está supervisando la obra que te está pagando, ¿no? Más o menos cómo funcionaría, ojo, puede ser cualquier fiducia, y ojo también que permite utilizar contratos colaborativos como los contratos NEC, los contratos con los ingleses, todo esto que se ha venido. El gobierno subnacional, hay una obra de infraestructura, firma un contrato de fideicomiso, y al fiduciario le transfieren dominio, los derechos de cobro y de pagos, los flujos dinerarios, el MEF transfiere los recursos, el fideicomiso contrata con las mejores prácticas internacionales a estos PMOs que han estado manejando los Juegos Panamericanos, que han manejado los desastres de Katrina, que han manejado las reconstrucciones en Australia ante desastres, empresas que pueden gestionar esos proyectos, o pueden ser empresas de ingenierías que han PMOs locales también, dependiendo del tamaño del proyecto. No todos los proyectos van a necesitar toda una infraestructura grande, podrían eventualmente ser una pequeña oficina de PMOs que se encargue, como digo, de paquetizar, gestionar los diseños, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, esas son algunas de las ideas que quería compartir con ustedes para ver cómo destrabar y cómo poder salir de este inconveniente que tenemos de la crisis y del bloqueo en las inversiones de infraestructura pública que está impactando en el desarrollo urbano y en el desarrollo rural, y que se reflejan en esto aparente dos países que están en dos polos pensando hacia dónde podríamos apuntar el desarrollo, ¿no? Básicamente era eso.